La despreciaron al nacer por ser diferente, pero Jesús cambió su vida. Hola, espectador. Gracias por estar aquí con nosotros. Deja un like si crees en los milagros y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver a las personas que el mundo considera diferentes. Ahora sí, comencemos con esta historia que te va a tocar el alma. En el pueblito de San Miguel del Monte, enclavado entre las montañas de Oaxaca, donde la niebla se pega a los cerros como un velo de misterio, una madrugada de marzo de 1998, llegó al mundo una niña que nadie esperaba con alegría. Llovía con esa furia que solo conocen las tierras olvidadas, donde el agua cae como lágrimas del cielo sobre casas de adobe que apenas resisten el paso del tiempo. La partera, doña Remedios, había visto nacer a medio pueblo en sus 60 años de oficio. Tenía manos curtidas que sabían recibir vidas con la delicadeza de quien sabe que cada nacimiento es un milagro. Pero esa noche, cuando la bebé finalmente llegó después de un parto difícil que duró casi 18 horas, algo en el ambiente le heló la sangre. La niña no lloró. Los bebés deben llorar al nacer. Es la señal de que los pulmones funcionan, de que la vida ha llegado con fuerza. Pero esta pequeña criatura salió al mundo en un silencio que llenó toda la habitación como una presencia invisible. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban nada en particular. Su cuerpecito era más pequeño de lo normal, con rasgos faciales que la partera reconoció inmediatamente, pero no quiso nombrar en voz alta. «Está bien. ¿Por qué no llora?», preguntó Rosa la madre, con una voz quebrada por el agotamiento y un miedo ancestral que le apretaba el pecho. Doña Remedios limpió a la bebé con agua tibia. La envolvió en un rebozo desgastado y la puso en los brazos de su madre con esa solemnidad que se reserva para los momentos sagrados. «Está viva, mi hijita, respira, pero es especial». «¿Especial cómo?», insistió Rosa, aunque algo en su corazón ya sabía la respuesta. «Tiene lo que los doctores llaman diferente. Sus ojitos, la forma de su carita, no va a ser como los otros niños». El llanto que finalmente rompió el silencio esa noche no vino de la bebé, vino de Rosa, un alarido de dolor que mezclaba el cansancio del parto con la desesperación de quien acaba de recibir una sentencia que no entiende, pero que sabe que cambiará su vida para siempre. Afuera, en el corredor de la casa que olía a humedad y a pobreza, esperaban el marido de Rosa, Jacinto, y su suegra, doña Petra. Cuando la partera salió a darles la noticia, lo hizo con palabras cuidadosas, pero las palabras no importaron. La expresión en su rostro lo dijo todo. «Es niña», comenzó doña Remedios, «pero tiene condiciones especiales. No sabemos cuánto va a entender del mundo o qué va a poder hacer». Jacinto era un hombre de campo, de manos grandes y ásperas, que conocían más de sembrar maíz que de criar hijos. Tenía apenas 23 años, pero ya cargaba el peso de 3 bocas que alimentar. Rosa, su hijo de 2 años, y ahora esta nueva vida que llegaba envuelta en incertidumbre. «¿Qué significa eso?», preguntó con la mandíbula apretada. «Significa que la niña es diferente. Puede que nunca hable bien. Puede que nunca aprenda como los demás. Es lo que tiene Dios guardado para ella». Doña Petra, una mujer de lengua filosa y corazón endurecido por años de escasez, soltó lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. «Es una carga, una maldición. ¿Cómo vamos a mantener a una criatura así cuando apenas tenemos para comer?». La noticia se esparció por San Miguel del Monte con la velocidad del viento que baja de las montañas. En los pueblos pequeños las noticias malas vuelan más rápido que las buenas. Para el mediodía del día siguiente, todo el pueblo sabía que en la casa de Jacinto había nacido la niña rara. «Dicen que tiene ojos de pescado que no ve», murmuró la señora del molino. «Yo escuché que nació sin cerebro, que es un castigo de Dios», añadió el tendero. «Pobre Rosa, ¿qué pecado habrá cometido para que le mandaran semejante cruz?», comentó la maestra de la escuela primaria con una lástima que era más juicio que compasión. En la casa el ambiente era denso, como la niebla que cubría las montañas. Rosa intentaba amamantar a la bebé, pero la pequeña tenía dificultades para prenderse del pecho. Lloraba con un sonido diferente al de los otros bebés, un gemido que no sabía expresar necesidades concretas, sino una incomodidad general con el mundo que la rodeaba. Jacinto apenas podía mirarla. Cada vez que sus ojos se posaban en esa carita, que no era como la de su hijo mayor, sentía una mezcla de vergüenza y culpa que no sabía cómo manejar. Era terrible que sintiera rechazo por su propia hija. Era normal que deseara que todo fuera diferente. Doña Petra no ayudaba.
Todo el día murmuraba maldiciones y quejas. No podemos mantenerla. Tu hermano necesita zapatos para la escuela. Tú necesitas trabajar, no estar aquí cuidando a alguien que nunca va a dar nada a cambio. La llamaron Luz María porque Rosa, en un último acto de esperanza desesperada, quiso que su nombre fuera una oración, que la luz llegara a su vida, que María la protegiera. Pero en el pueblo nadie la llamaba por su nombre. Era la niña rara, la que nació mal, la carga de Rosa. Las primeras semanas fueron una pesadilla. Luz María lloraba durante horas sin que nadie pudiera calmarla. No dormía en horarios normales. Sus ojos vagaban sin enfocarse en nada, como si estuviera viendo un mundo que nadie más podía percibir. Rosa, agotada física y emocionalmente, comenzó a creer lo que todos decían, que esta niña era una maldición, un castigo por algún pecado que no recordaba haber cometido. Una tarde, mientras intentaba mecer a Luz María para que dejara de llorar, Rosa le susurró al oído con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué llegaste así, mi niña? ¿Por qué no pudiste ser normal? Yo solo quería una hija que pudiera jugar, aprender, crecer como los demás. La bebé no respondió, por supuesto, solo siguió llorando con ese sonido que ya empezaba a ser una tortura para toda la familia. Pasaron los meses y la situación no mejoró. A los 6 meses, cuando los otros bebés comenzaban a sentarse, a agarrar objetos, a responder con sonrisas y balbuceos, Luz María permanecía en un estado que preocupaba a todos. Su cuerpo era flácido, como si sus músculos no tuvieran la fuerza que debían tener. Su mirada seguía perdida en horizontes invisibles y lo más preocupante, no reaccionaba a los sonidos como debía. No giraba la cabeza cuando la llamaban. No se sobresaltaba con ruidos fuertes. Rosa la llevó al centro de salud del pueblo, una clínica improvisada donde un médico pasante atendía una vez por semana. El doctor Hernández, un joven recién graduado que había sido enviado a cumplir su servicio social en estas tierras olvidadas, examinó a la niña con una seriedad que heló el corazón de Rosa. Su hija tiene síndrome de Down, dijo finalmente usando términos médicos que Rosa no entendía del todo, pero que sonaban como una sentencia. Y parece que también tiene problemas de audición, necesita estudios especializados, terapias, estimulación temprana. ¿Se va a curar?, preguntó Rosa con una esperanza que sonaba más a súplica. El doctor negó con la cabeza, pero lo hizo con suavidad. No es una enfermedad, señora. Es una condición con la que va a vivir toda su vida, pero con ayuda, con amor, con estimulación, puede aprender muchas cosas. He visto niños con Down que llevan vidas plenas, que trabajan, que son felices. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Las terapias, los estudios, el silencio del doctor fue más elocuente que cualquier respuesta. Ambos sabían que una familia que apenas podía pagar tortillas y frijoles no tenía manera de costear tratamientos especializados que solo existían en la ciudad, a 4 horas de camino por carreteras que se volvían intransitables en época de lluvias. Esa noche, cuando Rosa le contó a Jacinto lo que el doctor había dicho, el hombre no dijo nada por varios minutos. Se quedó mirando el techo de lámina que goteaba en las esquinas, escuchando el sonido de la lluvia que nunca parecía terminar en esas montañas. «No podemos», dijo finalmente con una voz tan vacía que sonaba como si viniera de un pozo sin fondo. «No podemos darle lo que necesita, apenas podemos darnos de comer. Es nuestra hija, es una carga que nos va a hundir a todos». Las palabras quedaron flotando en el aire húmedo como una maldición. Rosa quiso protestar, quiso defender a su bebé, pero una parte de ella, una parte oscura que la llenaba de vergüenza, sabía que su marido tenía razón. ¿Cómo iban a criar a una niña que necesitaba cuidados especiales cuando ni siquiera podían criar bien al hijo que ya tenían? Los meses se convirtieron en un año y Luz María seguía siendo un enigma envuelto en silencios. A los 12 meses, cuando debería estar dando sus primeros pasos, apenas podía mantener la cabeza erguida. No pronunciaba ninguna palabra, ni siquiera mamá o papá. Pasaba horas sentada en el mismo lugar, meciendo su cuerpecito hacia adelante y hacia atrás, con los ojos fijos en algún punto que nadie más podía ver. El pueblo había dejado de preguntar por ella. Cuando Rosa salía con Luz María en brazos, las miradas que recibía eran de lástima mezclada con incomodidad. La gente desviaba los ojos, apresuraba el paso, murmuraba oraciones como si la niña fuera contagiosa de mala suerte. En la iglesia del pueblo, el padre Anselmo había intentado dar consuelo a la familia.
Dios tiene planes que no entendemos, les decía durante las misas. Los niños especiales son ángeles que Dios manda para probarnos y enseñarnos. Pero sus palabras sonaban huecas cuando Rosa regresaba a una casa donde no había dinero para medicinas, donde su hijo mayor empezaba a sentir vergüenza de su hermana, donde su esposo cada día se alejaba más emocionalmente. Fue la abuela Petra quien plantó la semilla que terminaría en tragedia. Una noche, después de una cena silenciosa donde solo se escuchaba el ruido de las cucharas raspando el fondo de los platos vacíos, la mujer dijo con una frialdad que helaba: «En mi pueblo, cuando nacían niños así, los dejaban en el monte. Decían que los duendes se los llevaban y les daban otra vida. Era mejor que verlos sufrir aquí, donde no hay futuro para ellos». «¿Cómo puede decir eso?», protestó Rosa abrazando a Luz María con más fuerza. «Digo lo que todos piensan, pero no se atreven a decir. Esa niña no tiene futuro aquí. Nunca va a hablar, nunca va a trabajar, nunca va a tener familia propia. ¿Para qué prolongar el sufrimiento el de ella y el nuestro?». Jacinto no dijo nada, pero tampoco defendió a su hija. Y ese silencio fue más terrible que cualquier palabra. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarnos hasta el final. Lo que estás por descubrir sobre el poder de la fe te dejará sin palabras. Dale like si crees que todos los niños merecen amor sin importar cómo nacieron. La decisión se tomó en una madrugada de diciembre cuando el frío bajaba de las montañas con una crueldad que calaba hasta los huesos. Luz María tenía 2 años y medio, pero su desarrollo seguía estancado en algún punto que ningún doctor podía explicar sin los estudios que la familia nunca podría pagar. Rosa había resistido durante meses la presión de su suegra y el silencio culpable de su marido, pero esa noche algo se rompió dentro de ella. Su hijo mayor había llorado durante horas porque no tenía cuadernos para la escuela. No había comida suficiente para el desayuno del día siguiente y Luz María había tenido una de sus crisis, llorando durante 6 horas seguidas, sin que nada pudiera calmarla. Un llanto que hacía eco en la casa como un reproche constante. «No puedo más», le dijo Rosa a Jacinto con una voz que ya no tenía lágrimas. «No puedo seguir viendo cómo nos hundimos todos». No pudo terminar la frase, ni siquiera podía pronunciar el nombre de su hija. Jacinto asintió en la oscuridad. Habían hablado de esto en susurros durante semanas, acercándose cada vez más a la decisión que ambos sabían que era imperdonable, pero que se sentía inevitable. «Hay un orfanato en Oaxaca», murmuró él. «Doña Remedios conoce a alguien que trabaja ahí. Dicen que cuidan bien a los niños especiales», pero ambos sabían que era mentira. Los orfanatos en pueblos pobres eran almacenes de niños olvidados, lugares donde la esperanza iba a morir despacio. Y además no tenían dinero ni para el viaje a Oaxaca, mucho menos para los trámites legales de un abandono oficial. Fue doña Petra quien ofreció la solución que ninguno se atrevía a pronunciar. En la entrada del pueblo donde empieza el camino a la montaña, hay una capilla vieja. Nadie va ahí, excepto la señora Magdalena, que sube a rezar los viernes. Si dejan a la niña ahí envuelta en cobijas, alguien la va a encontrar, alguien que tenga mejor corazón y más recursos que nosotros. La noche elegida fue un viernes, aprovechando que había luna llena y el camino estaría visible. Rosa vistió a Luz María con su ropita menos gastada, la envolvió en el rebozo más grueso que tenían y le puso en los brazos un muñequito de trapo que era su único juguete. Luz María no entendía qué estaba pasando, pero sus ojos, esos ojos que tanto asustaban a la gente por su manera de mirar sin ver, parecían estar más alertas esa noche, como si su alma supiera lo que su mente no podía comprender. El camino a la capilla era de apenas 20 minutos a pie desde la casa, pero para Rosa se sintió como una eternidad. Cada paso era una puñalada en el pecho. Cada metro que recorría era una traición que sabía que la perseguiría el resto de su vida. Jacinto había insistido en que ella fuera sola. «Es mejor que sea la madre», había dicho. Pero ambos sabían que era cobardía, que él no tenía el valor de mirar a su hija a los ojos mientras la abandonaba. La capilla era una construcción vieja, casi en ruinas, dedicada a la Virgen de Guadalupe. Tenía un techo de tejas rotas por donde se colaba la luz de la luna, paredes de adobe con grietas que contaban historias de décadas de abandono y un altar improvisado donde alguien ponía flores silvestres los viernes. Rosa colocó a Luz María sobre una cobija en el suelo de la capilla.
lo más cerca posible de la imagen de la Virgen. La niña la miraba con esos ojos que parecían entenderlo todo y nada al mismo tiempo. No lloraba, no protestaba, solo miraba a su madre con una paz que hacía todo más doloroso. «Perdóname», susurró Rosa con la voz quebrada. «Perdóname, mi niña. Yo no puedo. No tengo lo que necesitas. Tal vez alguien mejor que yo te encuentre, alguien que sepa cómo cuidarte». Luz María extendió sus manitas torpes intentando tocar el rostro de su madre con esa forma de movimiento lenta y descoordinada que era característica de su condición. Rosa sintió esos deditos fríos en su mejilla y algo en su pecho se hizo pedazos. «Que la Virgen te cuide», murmuró besando la frente de su hija una última vez. «Que Jesús tenga misericordia de ti y de mí». Se levantó con movimientos mecánicos, como si su cuerpo actuara en automático mientras su alma gritaba que no lo hiciera. Caminó hacia la puerta de la capilla sin mirar atrás, porque sabía que si miraba una vez más esos ojos, no tendría fuerzas para irse. Cuando llegó a la entrada, un sonido la detuvo. No era un llanto, era algo peor, un silencio absoluto que sonaba como rendición. Luz María había entendido a su manera que había sido dejada y en lugar de llorar se quedó quieta con su muñequito de trapo apretado contra el pecho, mirando el techo roto de la capilla, donde las estrellas brillaban con una indiferencia cósmica. Rosa corrió de regreso a casa con el corazón destrozado. Cuando llegó, se encerró en su cuarto y lloró hasta que el cuerpo no le respondió más. Jacinto no dijo nada. Doña Petra murmuró algo sobre que era lo mejor y se fue a dormir como si nada. Esa noche San Miguel del Monte durmió en paz. Nadie sabía que en la capilla abandonada de la montaña, una niña de 2 años y medio pasaba la noche más larga de su corta vida, envuelta en un rebozo que olía a su madre, aferrada a un muñeco de trapo, esperando a alguien que tal vez nunca llegaría. Pero el cielo estaba escribiendo otra historia, una historia donde el abandono humano se convertiría en abrazo divino. Magdalena Cruz tenía 73 años y había enterrado a todos sus seres queridos. Un esposo que murió en un accidente en la mina, 3 hijos que se le fueron por enfermedades que la pobreza no les permitió curar y una nieta que emigró al norte y nunca volvió. Vivía sola en una casita en las afueras de San Miguel del Monte, sobreviviendo con una pensión microscópica del gobierno y la ayuda ocasional de vecinos que le llevaban comida o leña. Su única compañía era su fe. Cada viernes, sin fallar, subía el camino empinado hasta la capilla vieja de la montaña para rezar el rosario completo frente a la Virgen de Guadalupe. Era un ritual que había mantenido durante 50 años desde que era joven y subía corriendo por ese mismo camino. Ahora subía despacio, apoyándose en un bastón de madera que ella misma había tallado, deteniéndose cada 100 m para recuperar el aliento y disfrutar el silencio de las montañas que la habían visto nacer. Ese viernes de diciembre amaneció con una niebla espesa que convertía el mundo en un lugar fantasmal. Magdalena casi no fue a la capilla. El frío era terrible y sus huesos viejos protestaban cada movimiento. Pero algo en su corazón, una voz que no era exactamente suya, pero que reconocía como divina, le insistía: «Ve, hoy tienes que ir». Salió de su casa a las 6 de la mañana, cuando el pueblo todavía dormía. El camino estaba resbaloso por la humedad de la noche y más de una vez estuvo a punto de caerse, pero siguió adelante, impulsada por esa certeza inexplicable de que algo importante la esperaba. Cuando llegó a la capilla y empujó la puerta vieja que crujía como un lamento, lo primero que vio fue un bulto de telas junto al altar. Su primer pensamiento fue que alguien había dejado ropa vieja para la Virgen, algo que la gente del pueblo hacía ocasionalmente. Pero entonces el bulto se movió. Magdalena se acercó con el corazón acelerado. Cuando apartó las cobijas, se encontró con un par de ojos enormes que la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Era una niña pequeña, tal vez de 2 o 3 años, con rasgos que Magdalena reconoció inmediatamente porque había conocido a otros niños así a lo largo de su vida. «¡Ay, Virgencita Santa!», susurró Magdalena arrodillándose junto a la niña. «¿Quién te dejó aquí, mi hijita? ¿Dónde está tu mamá?». Luz María no respondió con palabras porque no podía, pero extendió sus bracitos hacia la anciana. Con esa confianza ciega que solo tienen los niños, como si supiera instintivamente que esta persona era diferente, que no la iba a rechazar. Magdalena levantó a la niña con brazos temblorosos. Pesaba casi nada, como si fuera hecha de aire y huesos.
Estaba fría, muy fría, y sus labios tenían un tono azulado que hablaba de las horas que había pasado a la intemperie. «¿Cómo te llamas, chiquita?», preguntó mientras la envolvía en su propio rebozo, tratando de calentarla con el calor de su propio cuerpo. Entre las cobijas encontró un papelito doblado. Con manos temblorosas lo abrió. La letra era torpe, escrita con prisa y lágrimas. «Se llama Luz María. Tiene 2 años y medio. Es especial, no podemos cuidarla. Por favor, alguien que tenga mejor corazón que nosotros, cuídela. Que Dios nos perdone». Magdalena sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas arrugadas. No era la primera vez que escuchaba de niños abandonados, especialmente niños que nacían diferentes. En los pueblos pobres, donde la supervivencia era una batalla diaria, los niños con necesidades especiales eran vistos como cargas imposibles de sostener. Pero el corazón de Magdalena no funcionaba con esa lógica fría. Ella había perdido a todos sus hijos y daría cualquier cosa por tener uno de vuelta. Y aquí en sus brazos había una niña que necesitaba exactamente lo que ella tenía en abundancia: amor, tiempo y una fe que podía mover montañas. «No te preocupes, mi Luz», le susurró a la niña mientras la mecía suavemente. «Dios me mandó aquí por ti. No sé cómo vamos a hacerle, pero tú y yo vamos a salir adelante juntas». Luz María, por primera vez que había sido abandonada, sonrió. Era una sonrisa pequeña, torcida, imperfecta, pero era real. Y en ese momento, en esa capilla vieja con el techo roto, donde la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las tejas, algo sagrado sucedió, algo que no se podía explicar con palabras ni con lógica. Era el momento en que Dios decía: «Esta niña es mía y te la confío a ti». Magdalena no bajó corriendo al pueblo para buscar ayuda. No fue a la presidencia municipal ni a la iglesia. Tomó a Luz María en sus brazos y simplemente se la llevó a su casa como si siempre hubiera sido su nieta, como si el universo entero hubiera conspirado para que esa mañana ellas dos se encontraran. En el camino de regreso se cruzó con don Fermín, el carpintero del pueblo que subía temprano a cortar madera. «Buenos días, doña Magdalena». «Y esa niña es mi nieta», respondió ella sin pestañear. «Se llama Luz María, se va a quedar conmigo». Don Fermín la miró con desconfianza. Todos sabían que la nieta de Magdalena vivía en Estados Unidos, pero había algo en la determinación de la anciana que le advirtió que no hiciera más preguntas. «Que Dios la bendiga, doña Magdalena». «Ya lo hizo, don Fermín, ya lo hizo». Cuando llegaron a la casita humilde donde Magdalena vivía, la primera batalla fue práctica. La niña estaba hipotérmica y desnutrida. Magdalena la bañó con agua tibia, cuidando que no fuera ni muy fría ni muy caliente, y la vistió con ropa que guardaba de sus hijos cuando eran pequeños, ropa que había conservado durante décadas porque no tenía corazón para regalarla. Le preparó un atole caliente con el poco piloncillo que tenía y le fue dando cucharaditas despacio, porque la niña comía con dificultad, como si hubiera olvidado cómo tragar. Entre bocado y bocado, Magdalena le cantaba canciones de cuna que no había cantado en décadas, y sus ojos arrugados brillaban con lágrimas, que eran mitad tristeza por el abandono de esta criatura, mitad alegría por haber encontrado un propósito nuevo en sus años finales. Los días siguientes fueron reveladores. Magdalena comenzó a entender la condición de Luz María. La niña no hablaba, no respondía cuando la llamaban por su nombre, se mecía constantemente cuando estaba sentada y parecía vivir en un mundo propio al que nadie más tenía acceso. En el pueblo, los rumores empezaron a circular con la velocidad habitual. Dicen que doña Magdalena recogió a una niña abandonada. Es la niña rara de los García, la que nació mal. Esa viejita está loca. ¿Cómo va a cuidar a una criatura así a su edad? Le van a quitar a la niña. El difle a un orfanato. Pero Magdalena no escuchaba los rumores, o más bien los escuchaba y no le importaban. Tenía 73 años de experiencia en ignorar lo que la gente decía y seguir el camino que su corazón le marcaba. Lo que sí hizo fue ir a la iglesia a hablar con el padre Anselmo. Era domingo por la mañana antes de la misa, cuando el sacerdote todavía se estaba preparando en la sacristía. «Padre, necesito su ayuda». El padre Anselmo era un hombre de 50 años con canas prematuras y una mirada bondadosa que había consolado a medio pueblo en sus peores momentos. Conocía a Magdalena desde niña y sabía que si esta mujer pedía ayuda era algo serio. «Dígame, doña Magdalena, encontré una niña abandonada en la capilla de la montaña. Tiene necesidades especiales. La familia la dejó ahí para que se muriera de frío,
El padre Anselmo cerró los ojos con dolor. Ay, Dios mío. ¿Sabe quién fue? Tengo mis sospechas, pero no importa. Lo que importa es que esa niña necesita papeles, necesita existir legalmente, y yo necesito que usted me ayude a que nadie me la quite. Doña Magdalena, usted sabe que hay procesos, que el DIF debe intervenir, que padre lo interrumpió ella con una firmeza que hacía olvidar su edad. Si esa niña va al DIF, va a terminar en un orfanato donde la van a tener como un mueble hasta que se muera. Yo sé lo que pasa con los niños como ella. Los he visto. Los atan a las camas, los drogan para que no molesten, los dejan morir lentamente de tristeza. Entonces, ¿qué propone? Que usted me ayude a registrarla como mi nieta. Que le consiga un acta de nacimiento, que hable con quien tenga que hablar para que esto sea legal. Yo no tengo mucho tiempo en este mundo, pero el tiempo que me quede lo voy a usar para darle a esta niña el amor que su propia familia le negó. El padre Anselmo la miró durante un largo momento. Sabía que lo que Magdalena pedía no era del todo legal, pero también sabía que la legalidad a veces es enemiga de la compasión, que las reglas a veces son más crueles que las violaciones a esas reglas. Voy a necesitar algo de tiempo y va a costar algo de dinero para resolver los trámites. Venderé lo que tenga que vender. Haré lo que tenga que hacer. ¿Por qué, doña Magdalena? ¿Por qué arriesgar su tranquilidad por una niña que ni siquiera es su sangre? La anciana sonrió con una sabiduría que solo da la cercanía con Dios. Porque hace 50 años yo rogué tener hijos y Dios me los dio, aunque luego se los llevó. Hace 30 años rogué tener nietos y Dios me mandó uno que ahora vive lejos y me olvidó. Hace una semana yo no le pedí nada a Dios, pero Él decidió mandarme esta niña de todas formas. ¿Quién soy yo para rechazar un regalo del cielo? El padre Anselmo asintió con los ojos húmedos. Voy a ayudarla y que Dios nos perdone si estamos equivocados, pero mi corazón me dice que esto es lo correcto. 2 meses después, Luz María tenía papeles. No eran completamente legales, pero en pueblos como San Miguel del Monte, donde la burocracia llegaba tarde y mal, nadie cuestionaba demasiado un acta de nacimiento que decía que era nieta de Magdalena Cruz. El padre Anselmo había movido los contactos que tenía, había pagado lo que había que pagar y había cerrado los ojos ante irregularidades que su conciencia le gritaba que eran pecado menor comparado con el pecado mayor de dejar morir a una niña inocente. La vida de Magdalena cambió completamente. Antes vivía en una rutina de soledad, levantarse, hacer sus tortillas, ir a misa, rezar su rosario, dormir. Ahora cada día era una aventura de descubrimientos y desafíos. Luz María necesitaba cuidados constantes. A los 3 años no había alcanzado los hitos de desarrollo que otros niños lograban a los 2. No hablaba, apenas caminaba con pasos torpes e inseguros y tenía episodios donde se encerraba en sí misma, meciéndose durante horas sin que nada la sacara de ese trance. Pero Magdalena descubrió algo que los padres de Luz María nunca se habían tomado el tiempo de descubrir. La niña entendía más de lo que parecía. Tal vez no procesaba el mundo de la misma manera que los demás, pero había una inteligencia diferente ahí, una forma de percibir la realidad que era única. Por ejemplo, Luz María podía predecir cuándo iba a llover mucho antes de que las nubes aparecieran. Se inquietaba, señalaba el cielo y efectivamente unas horas después caía el aguacero. Podía sentir cuando Magdalena estaba triste, aunque la anciana no dijera nada, y se acercaba a abrazarla con esa torpeza cariñosa que era su forma de dar consuelo. Y había algo más. La niña era atraída por lugares sagrados de una forma que no era normal. Cuando pasaban frente a la iglesia, se detenía y señalaba con insistencia. Cuando Magdalena rezaba el rosario, Luz María se quedaba quieta con las manos juntas en una imitación imperfecta de oración y una expresión en el rostro que solo se puede describir como paz absoluta. Esta niña tiene algo especial, le dijo Magdalena al padre Anselmo un día después de misa. No sé qué es, pero siento que Dios habla con ella de una forma que nosotros no entendemos. El sacerdote observó a Luz María, que estaba sentada en una banca mirando el crucifijo con esa intensidad que ponía a algunas personas incómodas. Hay santos que fueron considerados locos en su tiempo. Hay místicos que el mundo no entendía. Tal vez Dios eligió a esta niña para mostrarnos algo que hemos olvidado, pero el pueblo no veía misticismo ni santidad. Veía rareza, veía incomodidad, veía un recordatorio de que la perfección no existe y que eso los asustaba. Los niños eran los más crueles.
Cuando Magdalena llevaba a Luz María al mercado, los otros niños se burlaban. Ahí va la tonta. Miren cómo camina chueco. No sabe hablar, solo hace ruidos raros. Sus madres, en lugar de regañarlos, a veces se reían disimuladamente o simplemente miraban hacia otro lado. Nadie defendía a la niña extraña que doña Magdalena había recogido de la calle. Hubo un incidente que Magdalena nunca olvidaría. Luz María tenía 4 años y Magdalena la había llevado a la tienda de Don Chuy para comprar arroz y frijoles. Mientras Magdalena pagaba, Luz María se acercó a un grupo de niños que comían paletas afuera de la tienda. La niña solo quería estar cerca a observarlos, tal vez compartir ese momento de alegría infantil, aunque fuera como espectadora. Pero los niños retrocedieron como si fuera contagiosa. «Vete, monstruo», le gritó un niño de unos 8 años. «Mi mamá dice que naciste mal porque tu familia hizo cosas malas». Luz María no entendió las palabras exactas, pero entendió el tono, el rechazo, la crueldad. Se quedó paralizada con los bracitos caídos a los costados y esa expresión de confusión que partía el alma. Magdalena salió de la tienda justo a tiempo para ver cómo el niño empujaba a Luz María, haciéndola caer de espaldas sobre el suelo de tierra. La niña no lloró, no gritó, solo se quedó ahí mirando el cielo con esos ojos que parecían hacer preguntas que nadie podía responder. «Niño malcriado», gritó Magdalena con una furia que sorprendió a todos. Se acercó y levantó a Luz María con una ternura que contrastaba con la ira en su voz. «Así te educó tu madre a empujar niñas indefensas». La madre del niño, una mujer joven llamada Socorro, salió de su casa al escuchar el alboroto, pero en lugar de disculparse se puso defensiva. «Doña Magdalena, su nieta asustó a mi hijo. Todos sabemos que esa niña no es normal. ¿Por qué la trae al pueblo a espantar a los demás niños?» El silencio que siguió fue tenso. Varias personas se habían detenido para ver el espectáculo, esa hambre de drama que existe en los pueblos pequeños donde el entretenimiento es escaso. Magdalena, con Luz María en brazos, miró a Socorro directo a los ojos con una dignidad que hacía olvidar su ropa remendada y su edad avanzada. «Esta niña es más normal que cualquiera de ustedes», dijo con una voz que temblaba, no de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar, porque ella no conoce la maldad, no sabe juzgar, no sabe rechazar, solo sabe amar más pura que existe. Y si ustedes no pueden ver eso, entonces son ustedes los que están mal, no ella. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa, cargando a Luz María, que ahora sí lloraba, no de dolor físico, sino de algo más profundo, de esa tristeza que viene cuando un alma inocente se encuentra por primera vez con la crueldad del mundo. «No llores, mi amor», le susurraba Magdalena mientras caminaban. «La gente tiene miedo de lo que no entiende, pero tú y yo sabemos la verdad, que fuiste elegida, que eres especial en el buen sentido, que Dios tiene planes grandes para ti». Noche, después de acostar a Luz María en el petate que compartían, porque Magdalena no tenía ni siquiera 2 camas, la anciana se arrodilló frente a su altar improvisado, donde tenía una imagen de Jesús y otra de la Virgen de Guadalupe. Jesucito oró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero te pido que me des fuerzas para cuidar a esta niña hasta que ella pueda defenderse sola. O mejor aún, hasta que el mundo aprenda a verla como tú la ves. Perfecta en su imperfección, valiosa en su diferencia, santa en su inocencia». Lo que Magdalena no sabía era que sus oraciones estaban siendo escuchadas y que la respuesta vendría de una forma que nadie en San Miguel del Monte podría haber imaginado. Si esta historia te está tocando el corazón, comparte este video para que más personas conozcan el poder del amor incondicional. Dale like si crees que todos merecemos una segunda oportunidad en la vida. Los años pasaron con esa mezcla de lentitud y rapidez que tiene el tiempo cuando se vive con propósito. Luz María creció, aunque su crecimiento no seguía los patrones que los libros de pediatría describen. A los 6 años apenas hablaba palabras sueltas que solo Magdalena entendía. A los 8 caminaba mejor, pero todavía con esa torpeza que hacía que la gente la mirara con lástima o incomodidad. Pero Magdalena veía lo que otros no podían ver. Veía cómo la niña aprendía a ayudar en la casa a su manera, separando los frijoles de las piedrecitas con una paciencia infinita, doblando la ropa limpia, aunque nunca quedara perfectamente doblada,
barriendo el piso con movimientos repetitivos que la calmaban, y sobre todo veía cómo Luz María florecía en la presencia de lo sagrado. La niña había desarrollado una rutina propia. Cada mañana, antes de que Magdalena despertara, se levantaba y se arrodillaba frente al altar improvisado de la casa. No rezaba con palabras, porque las palabras no eran su lenguaje, pero se quedaba ahí con las manos juntas, meciéndose suavemente, con los ojos cerrados y una expresión que solo se puede describir como éxtasis. ¿Qué ves ahí, mi hijita?, le preguntaba Magdalena a veces. ¿Qué te dice Jesús? Luz María no podía responder con palabras, pero señalaba el corazón de la imagen de Jesús y luego señalaba su propio corazón como si hubiera una conexión invisible que solo ella podía sentir. El padre Anselmo había observado este comportamiento durante las misas. Mientras otros niños se inquietaban, hacían ruido, pedían salir, Luz María se quedaba inmóvil durante toda la celebración, con los ojos fijos en el sagrario, como si pudiera ver a través del metal dorado algo que nadie más percibía. «Es extraordinario», le dijo el padre a Magdalena después de una misa. «He sido sacerdote durante 25 años y he visto todo tipo de devoción, pero nunca he visto a nadie, ni siquiera a los más devotos, conectar con lo divino de la forma en que esta niña lo hace». «¿Usted cree que Dios le habla?», preguntó Magdalena con esperanza. «Creo que el lenguaje de Dios no siempre son palabras, a veces es silencio, a veces es presencia. Y esa niña vive en una dimensión donde el silencio habla más fuerte que cualquier sermón». Cuando Luz María tenía 9 años, sucedió algo que comenzó a cambiar la percepción del pueblo sobre ella. Fue durante la época de sequía, ese periodo terrible que llegaba a San Miguel del Monte cada 5 o 6 años y convertía la tierra fértil en polvo estéril. Los campesinos estaban desesperados. Sin lluvia no había cosecha, sin cosecha no había comida ni dinero. Las familias empezaban a emigrar buscando trabajo en otros lugares, dejando el pueblo cada vez más vacío. El padre Anselmo organizó una procesión de rogativas, pidiendo a Dios que mandara la lluvia. Todo el pueblo participó, cargando las imágenes de los santos por las calles polvorientas, cantando oraciones que sonaban más a súplicas desesperadas que a cantos de fe. Luz María caminaba junto a Magdalena al final de la procesión. La anciana ahora tenía 82 años y cada paso le costaba un esfuerzo enorme, pero no faltaba a las celebraciones religiosas del pueblo, porque eran los únicos momentos en que ella y Luz María no eran completamente marginadas. Cuando la procesión llegó a la plaza principal, el padre Anselmo invitó a todos a arrodillarse para una oración final. Cientos de personas se arrodillaron en el polvo con las manos juntas, los ojos cerrados, los corazones suplicando. Fue entonces cuando Luz María hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se soltó de la mano de Magdalena y caminó hacia el frente, donde estaba la imagen de Cristo cargando la cruz. La gente murmuró con incomodidad: ¿qué hacía la niña rara? ¿Por qué nadie la detenía? Luz María se arrodilló frente a la imagen con una gracia que su cuerpo torpe raramente mostraba. Extendió los brazos en forma de cruz, imitando la postura de Jesús, y levantó el rostro hacia el cielo con los ojos cerrados. Y entonces sucedió de su garganta que todos creían incapaz de formar sonidos complejos. Salió un sonido que no era exactamente canto, pero tampoco era grito. Era algo intermedio, algo que venía de un lugar más profundo que las cuerdas vocales. Era el sonido del alma orando sin el filtro del lenguaje humano. El silencio que se apoderó de la plaza fue absoluto. Hasta los niños dejaron de moverse. Los adultos que habían estado murmurando críticas se quedaron con las bocas abiertas. El padre Anselmo, que estaba a punto de terminar la oración, se quedó con las palabras atoradas en la garganta. Luz María se quedó así durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos. Su cuerpo temblaba con una intensidad que asustaba, como si estuviera canalizando algo demasiado grande para su frágil forma física. Cuando finalmente bajó los brazos y abrió los ojos, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a Magdalena y dijo con una claridad que nunca antes había logrado: «Lluvia mañana». Eran las primeras palabras completas y coherentes que pronunciaba en sus 9 años de vida. La multitud explotó en murmullos, algunos con fe renovada, otros con escepticismo, otros simplemente confundidos. Magdalena corrió hacia Luz María y la abrazó, sintiéndola temblar en sus brazos como una hoja en el viento. «¿Qué viste, mi amor? ¿Qué te dijo él?»,
Luz María señaló el cielo y sonrió con esa sonrisa torcida que era su marca personal. Jesús prometió. Esa noche el cielo estaba completamente despejado. Ni una nube se veía en el horizonte. Los más escépticos del pueblo se burlaban. La niña tonta dijo que iba a llover. Miren el cielo, no hay ni una nube. Pobre doña Magdalena se va a morir de vergüenza. Pero los que tenían fe esperaban, oraban, creían contra toda lógica, contra toda evidencia meteorológica. A las 3 de la madrugada, un trueno despertó a todo San Miguel del Monte. Era un trueno tan potente que hizo temblar las casas de adobe, que asustó a los perros y los hizo aullar, que encendió las alarmas de los pocos carros que había en el pueblo. Y entonces empezó a llover. No era una lluvia suave, era un diluvio, un aguacero de los que solo se ven una vez cada década. Llovió durante 3 días seguidos, llenando los arroyos secos, reviviendo la tierra polvorienta, salvando las cosechas que todavía podían ser salvadas. Cuando la lluvia finalmente paró, el pueblo era diferente. No solo físicamente, con los campos verdes y los arroyos cantando. Era diferente en su espíritu, porque algo inexplicable había sucedido, algo que no se podía negar ni racionalizar. La niña que todos consideraban tonta, inútil, una carga, había predicho la lluvia cuando todos los indicadores decían que era imposible. Y no solo la había predicho, la había pedido y había sido escuchada. La mañana después de que parara la lluvia, cuando Magdalena abrió la puerta de su casa para salir a agradecer a Dios por el milagro, se encontró con una fila de personas esperando afuera. Eran los mismos que se habían burlado, los que habían apartado a Luz María, los que habían dicho que la niña era una maldición. Ahora venían con las gorras en las manos. Con los ojos bajos, con regalos humildes, tortillas recién hechas, frijoles, huevos, flores del campo. Doña Magdalena dijo don Fermín el carpintero que había sido uno de los más críticos. Veníamos a pedir perdón y a dar gracias. Su nieta. No sé qué es, pero sea lo que sea, es bendita. Magdalena no dijo nada por un momento. Solo miró a cada uno de esos rostros que ahora mostraban respeto donde antes había habido desprecio. Mi nieta no es bruja ni santa, dijo finalmente con la voz firme. Es solo una niña que Dios eligió para hablar de una forma diferente y ustedes tardaron 9 años en escucharla. La noticia de lo que había pasado en San Miguel del Monte se extendió a los pueblos cercanos con la velocidad del viento, y con la noticia llegaron los visitantes. Gente con enfermedades buscando sanación, madres con hijos difíciles buscando bendiciones, campesinos de otras regiones buscando que Luz María pidiera lluvia para sus tierras. Magdalena, abrumada por la atención, pidió ayuda al padre Anselmo. No sé qué hacer, padre. Vienen de todas partes, quieren tocarla, quieren que los bendiga, quieren milagros, pero ella es solo una niña especial, sí, pero niña al fin. El padre Anselmo había estado reflexionando profundamente sobre lo sucedido. Doña Magdalena, hay momentos en que Dios elige los instrumentos más inesperados para recordarnos su presencia. Los profetas del Antiguo Testamento eran gente común, pescadores, pastores, incluso prostitutas. ¿Por qué no una niña con síndrome de Down? Pero, ¿qué hago con toda esta gente? No puedo convertir mi casa en un circo. Póngale reglas. Un día a la semana, digamos los viernes, puede recibir visitantes, pero en un lugar controlado, tal vez en el atrio de la iglesia, y yo estaré ahí para asegurarme de que nadie la lastime o la explote. Y así se estableció una nueva tradición en San Miguel del Monte. Cada viernes por la tarde, Luz María se sentaba en el atrio de la iglesia bajo la sombra de un árbol de mango viejo y la gente venía a verla. No hacía nada extraordinario. No pronunciaba profecías complicadas, ni realizaba curaciones milagrosas. Simplemente estaba ahí con su presencia tranquila y la gente le contaba sus problemas, sus miedos, sus esperanzas. Y aunque Luz María raramente respondía con palabras, había algo en su forma de escuchar, en su forma de mirar a las personas con esos ojos que parecían ver el alma que traía consuelo. Una mujer vino con su hija adolescente que había intentado suicidarse. No sé cómo ayudarla, lloró la madre. Los doctores, los psicólogos, nada funciona. Ella dice que su vida no tiene sentido. Luz María miró a la adolescente durante un largo momento. Luego hizo algo simple. Extendió su mano y tocó el corazón de la muchacha. Mantuvo su mano ahí en silencio durante varios minutos. La adolescente comenzó a llorar, pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas que parecían lavar algo oscuro que llevaba por dentro.
Cuando finalmente se calmó, le dijo a Luz María: «Tú tampoco hablas mucho, ¿verdad? Pero sigues aquí, sigues intentando». Luz María asintió con esa sonrisa torcida. «Tal vez yo también pueda seguir intentando». Casos como ese se repetían cada viernes. No eran milagros espectaculares que saldrían en televisión. Eran milagros pequeños, íntimos, del tipo que cambian una vida a la vez. Pero todo cambió cuando llegó el reportero. Sebastián Ruiz era periodista de un periódico nacional importante. Tenía 32 años, premios de periodismo de investigación y una reputación de ser implacable en su búsqueda de la verdad. Era también profundamente escéptico de cualquier cosa que oliera a religión o superstición. Cuando escuchó rumores de una niña milagrosa en un pueblo perdido de Oaxaca, su primer instinto fue ignorarlos. Otro fraude, pensó, otra forma de explotar la desesperación de la gente pobre. Pero su editor, intrigado por la historia, le ordenó que fuera a investigar. «Necesitamos un reportaje. Si es fraude, lo exponemos. Si hay algo real, es noticia de primera plana». Sebastián llegó a San Miguel del Monte un viernes por la tarde, justo cuando Luz María estaba en su consulta semanal en el atrio de la iglesia. Se mezcló con la multitud, observando con ojo crítico, tomando notas mentales, buscando las señales que siempre encontraba en este tipo de casos. Dinero cambiando de manos, promesas imposibles, manipulación emocional, pero no encontró nada de eso. La anciana que acompañaba a la niña no pedía dinero. De hecho, rechazaba cortésmente las ofertas de pago que algunas personas insistían en dar. La niña misma no hacía ninguna actuación, no entraba en trances dramáticos, ni pronunciaba profecías grandilocuentes, simplemente escuchaba. Sebastián se acercó con su libreta presentándose como reportero. Magdalena lo miró con desconfianza inmediata. «No queremos problemas con la prensa», dijo firmemente. «No busco problemas, solo la verdad». ¿Qué es exactamente lo que hace su nieta? No hace nada. Es la gente la que viene buscando consuelo y ella se los da no con palabras, sino con presencia. Y el asunto de la lluvia, me dijeron que predijo una lluvia en plena sequía. Magdalena suspiró. No predijo nada. Oró y fue escuchada. Hay una diferencia. Sebastián observó a Luz María interactuar con un anciano que le contaba sobre la muerte reciente de su esposa. La niña no decía nada, pero había lágrimas en sus ojos que parecían llorar con él. Por él. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó Sebastián. Puede intentarlo, pero ella no habla mucho y cuando habla no siempre es con palabras que usted entenderá. Sebastián se sentó frente a Luz María. La niña, que ahora tenía 11 años, lo miró con esos ojos profundos que lo hicieron sentir incómodamente expuesto, como si ella pudiera leer cada secreto que guardaba. «Hola, Luz María. Me llamo Sebastián, soy periodista. Quiero escribir sobre ti». La niña ladeó la cabeza estudiándolo con una intensidad que no correspondía con alguien que supuestamente tenía discapacidad intelectual. «¿Por qué la gente dice que eres especial?», preguntó manteniendo el tono profesional que usaba en todas sus entrevistas. Luz María no respondió con palabras. En cambio, hizo algo que dejó a Sebastián completamente desarmado, extendió su mano y tocó el pecho del periodista justo sobre el corazón, con una suavidad que contrastaba con la torpeza de sus movimientos habituales. Y en ese momento, Sebastián sintió algo que no había sentido en años, una emoción que había enterrado tan profundo que había olvidado que existía. Sintió el peso de todas las historias dolorosas que había cubierto, de todas las injusticias que había documentado, de toda la oscuridad humana que había presenciado sin permitirse sentir, porque un buen periodista debe ser objetivo, distante, inmune. Las lágrimas llegaron sin pedir permiso, corriendo por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Era humillante llorar frente a una niña, frente a extraños, frente a la anciana que lo miraba con una comprensión que no había esperado. «Lo siento», murmuró limpiándose las lágrimas con torpeza. «No sé qué me pasó. Ella tiene ese efecto», dijo Magdalena con suavidad. «Rompe las paredes que construimos alrededor del corazón. Es su don, o tal vez su maldición, no lo sé. Sentir todo lo que otros sienten debe ser agotador». Sebastián se quedó en San Miguel del Monte durante una semana. Documentó todo, las visitas de los viernes, las historias de las personas que venían a ver a Luz María, los testimonios de quienes decían haber sido ayudados por su presencia. Entrevistó al padre Anselmo, a los vecinos, a Magdalena, y cada día pasaba tiempo con Luz María. No como periodista, sino como ni siquiera sabía que, como alguien que necesitaba algo que no sabía que necesitaba.
Una tarde, mientras caminaban hacia la capilla vieja de la montaña, Luz María insistía en ir ahí y todos los días. Sebastián le preguntó a Magdalena cómo terminó cuidando de ella. Claramente no es su nieta biológica. Magdalena le contó toda la historia. El abandono, el encuentro en la capilla, los años de lucha contra la pobreza y el rechazo del pueblo. Lo contó sin amargura, sin autocompasión, simplemente como quien narra hechos que ya pertenecen al pasado. ¿Y nunca se arrepintió?, preguntó Sebastián. Usted podría haber tenido una vejez tranquila. En cambio, se cargó con una responsabilidad que nadie le pidió asumir. Magdalena se rió. Un sonido sorprendentemente joven viniendo de una mujer de 82 años. Arrepentirme. Esta niña me salvó a mí, no a ella. Yo estaba muriendo de soledad, de falta de propósito. Y entonces Dios me la mandó y me dijo, todavía te necesito aquí. Todavía tienes trabajo que hacer. ¿Cómo me voy a arrepentir de eso? Esa noche, en la pequeña habitación que el padre Anselmo le había prestado, Sebastián escribió un artículo que era completamente diferente a lo que había planeado. No era una exposición de fraude, no era un análisis escéptico, era una historia sobre fe, sobre amor incondicional, sobre cómo las personas que el mundo descarta a veces son las que más tienen que enseñar. El artículo se publicó en la primera plana del periódico nacional con el título La niña que habla el lenguaje de Dios. Y tal como había sucedido con el video de Esperanza Morales en otro tiempo y lugar, la historia tocó algo profundo en el corazón colectivo de la gente. En 3 días, el artículo fue compartido 500,000 de veces en redes sociales. Programas de televisión pedían entrevistas. Organizaciones religiosas querían que Luz María visitara sus congregaciones. Médicos y científicos pedían estudiar su caso, pero la atención también trajo problemas. El DIF estatal finalmente se enteró de la situación y envió trabajadores sociales a investigar. Querían saber por qué una niña con necesidades especiales estaba bajo el cuidado de una anciana sin recursos, sin terapias, sin el apoyo institucional que supuestamente necesitaba. «Vamos a tener que llevarnos a la niña», le dijo la trabajadora social a Magdalena después de inspeccionar las condiciones humildes de la casa. «Usted no puede darle lo que necesita. Hay instituciones especializadas donde recibirá cuidado profesional». Magdalena sintió que el mundo se le venía encima. «Por favor, no. Ella es todo lo que tengo y yo soy todo lo que ella tiene. Los papeles están en orden. El padre Anselmo puede confirmarlo. Los papeles son irregulares, doña Magdalena. Todos lo sabemos. Y aunque fueran legales, usted tiene 82 años. ¿Qué va a pasar con la niña cuando usted muera? Es mejor hacer la transición ahora que esperar a que sea traumática». Esa noche el pueblo de San Miguel del Monte hizo algo que nunca había hecho. Se unió en defensa de la niña que antes había rechazado. Cientos de personas se reunieron frente a la casa de Magdalena cuando los trabajadores sociales regresaron al día siguiente con la orden oficial de llevarse a Luz María. Formaron una barrera humana, negándose a dejarlos pasar. «Si se la llevan, nos llevan a todos», gritó don Fermín, el carpintero, que había sido uno de sus mayores críticos. «Esa niña es nuestra», añadió la maestra de la escuela, que una vez había dicho que Luz María era un castigo de Dios. «Es parte de este pueblo, no tienen derecho». El padre Anselmo llegó corriendo, todavía con los vestimentos de misa. «Por favor, no hagan esto. Dense cuenta de que separar a esta niña de la única madre que ha conocido es más cruel que dejarla en condiciones humildes». El amor no se mide en metros cuadrados ni en cuentas bancarias. La confrontación llamó la atención de más medios. Las cámaras llegaron documentando el standoff entre las autoridades y el pueblo. Y entre todo el caos, Luz María permaneció tranquila, sentada en el regazo de Magdalena, con esa paz que siempre la caracterizaba cuando el mundo a su alrededor perdía el control. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Luz María se puso de pie, caminó hacia la trabajadora social que había ordenado su remoción y la abrazó. La mujer, sorprendida, no supo cómo reaccionar al principio, pero entonces sintió ese mismo efecto que todos sentían cuando Luz María los tocaba. Una ruptura de las defensas emocionales, una vulnerabilidad inesperada. «No tengan miedo», dijo Luz María con esa voz que raramente usaba, pero que cuando lo hacía sonaba como si viniera de algún lugar más profundo que su garganta. «Jesús cuida, siempre cuida». La trabajadora social, una mujer profesional de 35 años que había visto de todo en su carrera, comenzó a llorar.
Yo solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor, dijo Luz María con una claridad sorprendente. Es amor, aquí hay amor. La trabajadora social miró a Magdalena, al pueblo reunido a las cámaras de televisión. Suspiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría costarle su trabajo. Voy a recomendar que la niña permanezca aquí, dijo finalmente bajo supervisión continua, con visitas regulares, pero permanecerá aquí. El pueblo estalló en aplausos y lágrimas. Magdalena abrazó a Luz María con una fuerza que su cuerpo viejo no debería haber tenido, y por primera vez en 11 años sintió que podía respirar completamente. Pero la historia no terminaría ahí, porque lo que nadie sabía era que la madre biológica de Luz María había visto los reportajes en televisión. Y después de 11 años de silencio y culpa, Rosa estaba a punto de regresar. Si esta historia te está conmoviendo, compártela para que llegue a más personas. Dale like si crees en el poder redentor del amor. Suscríbete, porque lo que viene después cambiará todo. Rosa García había vivido 11 años con un agujero en el pecho que ninguna oración podía llenar. Después de abandonar a Luz María en la capilla, su vida se había desmoronado lentamente como una casa de adobe bajo la lluvia constante. Su matrimonio con Jacinto se había vuelto un infierno silencioso. Él nunca mencionaba a la niña que habían abandonado, como si no hablar de ella pudiera borrar el pecado. Pero Rosa la veía en sus pesadillas. Escuchaba su llanto silencioso en cada rincón de la casa. Sentía sus manitas frías tocándola cada vez que cerraba los ojos. Su hijo mayor, el que supuestamente habían protegido al deshacerse de la carga, había crecido resentido y problemático. A los 13 años ya estaba en pandillas, consumiendo drogas, perdiendo la escuela, como si el abandono de su hermana hubiera maldecido a toda la familia. Doña Petra, la suegra que había presionado tanto para el abandono, había muerto de un derrame cerebral 2 años después, gritando en su lecho de muerte que veía a una niña fantasma que la acusaba. Y Rosa, que alguna vez fue joven y llena de vida, se había convertido en una sombra. Trabajaba limpiando casas en el pueblo vecino, ahorrando cada peso con una obsesión que Jacinto no entendía. Cuando él le preguntaba para qué ahorraba, ella solo decía, por si acaso, un día tenía el valor de buscar a la hija que había abandonado. Cuando vio el reportaje en televisión en la casa donde trabajaba, se quedó paralizada frente a la pantalla. Ahí estaba su hija más grande, con 11 años, o paralizada frente a la pantalla. Ahí estaba su hija más grande con 11 años, pero inconfundible. Los mismos ojos, la misma sonrisa torcida, la misma presencia que alguna vez le había parecido una maldición y que ahora en la pantalla brillaba como una bendición. Y la anciana, esa mujer que había hecho lo que ella no tuvo el valor de hacer, amar sin condiciones. Rosa lloró durante horas después de ver el reportaje. Lloró por los 11 años perdidos, por las primeras palabras que no escuchó, por los cumpleaños que no celebró, por cada abrazo que no dio. Lloró por la cobardía que la había convertido en algo peor que una mala madre, en una no. Pero también sintió algo más, una necesidad urgente, casi física, de ver a su hija, de decirle que lo sentía, que no pasaba un día sin que pensara en ella, que el abandono había sido el error más grande de su vida. Le tomó 2 semanas juntar el valor, 2 semanas de preparar lo que diría, de ensayar frente al espejo, de preguntarse si tenía derecho siquiera a aparecer en la vida de la niña que había desechado. No le dijo nada a Jacinto. Simplemente tomó el autobús a San Miguel del Monte un viernes por la tarde, cuando sabía que Luz María estaría en el atrio de la iglesia. Cuando llegó al pueblo, la fila de personas esperando ver a Luz María se extendía por toda la plaza. Rosa se unió al final con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Mientras avanzaba en la fila, escuchaba las conversaciones a su alrededor. Esa niña es un ángel. Doña Magdalena es una santa por cuidarla. Imagínate abandonar a una criatura así. Los padres que hicieron eso van a arder en el infierno. Cada comentario era una puñalada. Rosa quiso salir corriendo, esconderse, desaparecer, pero algo más fuerte la mantenía ahí, arrastrándola hacia adelante como un río inevitable. Finalmente llegó su turno. Cuando se paró frente a Luz María, sus piernas casi no la sostenían. La niña la miró con esos ojos profundos y Rosa se preguntó si la reconocería, si algún rastro de memoria infantil quedaba después de 11 años. Luz María ladeó la cabeza estudiándola.
Había confusión en su expresión, pero también algo más. Reconocimiento, intuición. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó Magdalena con la cortesía que usaba con todos los visitantes. Rosa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras que había ensayado durante 2 semanas se habían evaporado. Solo podía mirar a su hija memorizando cada detalle de su rostro, tratando de llenar 11 años de vacío en un solo momento. «Señora, ¿se siente bien?», insistió Magdalena notando la palidez extrema de la visitante. Comenzó Rosa y entonces todo salió en un torrente. «Yo soy su madre. Yo la abandoné aquí hace 11 años. Yo soy la peor persona del mundo y no merezco estar aquí, pero necesitaba verla. Necesitaba decirle que lo siento, que no pasa un día sin que me arrepienta, que el silencio que siguió fue ensordecedor». Las personas en la fila que habían escuchado el estallido retrocedieron con expresiones de shock y disgusto. Magdalena se puso de pie con una velocidad sorprendente para su edad, interponiéndose entre Rosa y Luz María como un escudo protector. «Usted», dijo Magdalena con una voz que temblaba de furia contenida, «no tiene derecho a estar aquí. Usted la tiró como basura, la dejó para que muriera de frío y ahora que es famosa viene a reclamarla». «No, no», protestó Rosa desesperadamente. «No vengo a reclamar nada. Solo necesito que sepa que existo, que su madre biológica lo siente, que cometí el peor error». «Su madre estoy yo», gritó Magdalena con una pasión que nadie le había visto jamás. «Yo la alimenté cuando tenía hambre, yo la cargué cuando tenía frío. Yo la defendí cuando el mundo entero la rechazaba. Usted no es nada para ella». La multitud murmuraba con aprobación. Alguien gritó, «¡Sáela de aquí!». Otros comenzaron a avanzar hacia Rosa con expresiones amenazadoras, pero entonces pasó algo extraordinario. Luz María se levantó de su silla y caminó hacia Rosa. Magdalena intentó detenerla, pero la niña se soltó con una determinación inusual. Se paró frente a la mujer que la había abandonado y la miró durante un largo momento. Rosa estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. «Perdóname», susurraba una y otra vez. «Por favor, perdóname». Luz María extendió su mano y tocó el vientre de Rosa, el mismo vientre que la había cargado durante 9 meses antes de rechazarla. Y entonces, con esa voz que usaba tan raramente, pero que cuando lo hacía parecía venir de algún lugar divino, dijo, «Jesús, perdona». «Yo también», y abrazó a Rosa. El abrazo rompió algo en Rosa que había estado roto durante 11 años. Cayó de rodillas, abrazando a su hija con una desesperación que era mitad amor, mitad expiación. Sollozaba con un dolor tan profundo que parecía venir de generaciones atrás, de todas las madres que habían fallado, de toda la humanidad que había rechazado a los inocentes. «Lo siento, lo siento, lo siento», repetía como un mantra. Luz María la dejó llorar, acariciando su cabello con esa torpeza cariñosa que era su forma de dar consuelo. No decía nada más. No necesitaba hacerlo. El perdón ya había sido dado. Magdalena observaba la escena con el corazón destrozado en 2 direcciones diferentes. Por un lado, la furia de ver a la mujer que había abandonado a Luz María ahora recibiendo su perdón. Por otro lado, la comprensión de que el perdón era el único camino hacia la sanación, tanto para Rosa como para Luz María. El padre Anselmo, que había estado observando desde la distancia, se acercó y puso su mano en el hombro de Magdalena. «El perdón es el lenguaje de Dios», le susurró, «y esta niña lo habla con fluidez». Esa noche, después de que todos se fueran, después de que Rosa regresara a su pueblo con el corazón un poco menos pesado, Magdalena y Luz María se sentaron en su casita a la luz de una vela solitaria. «¿Por qué la perdonaste tan fácil, mi hijita?», preguntó Magdalena. «Ella te hizo mucho daño». Luz María señaló la imagen de Jesús en el altar. Él dice, «Perdonen siempre, perdonen». El odio pesa mucho, el perdón hace ligero. Magdalena abrazó a la niña maravillándose de cómo alguien que el mundo consideraba limitada tenía una sabiduría que la mayoría de la gente nunca alcanzaría en toda una vida. «Tienes razón, mi amor, como siempre». Pero el encuentro con Rosa había destapado algo que no se podía volver a tapar. La noticia de que la madre biológica había aparecido se esparció por los medios como fuego en pastizal seco. Los programas de entrevistas querían a ambas mujeres. Los periódicos pedían declaraciones. Las redes sociales explotaron con opiniones sobre quién era la verdadera madre. Y en medio de todo ese ruido, Luz María se enfermó. Comenzó con fiebres que iban y venían sin explicación. Luego llegaron los dolores de cabeza que la hacían llorar,
cosa que raramente hacía. Su cuerpo, que siempre había sido frágil, parecía estar rindiéndose. Magdalena la llevó al centro de salud, donde el doctor Hernández, ahora con 11 años más de experiencia, pero con los mismos recursos limitados, la examinó con creciente preocupación. Necesita estudios especializados. Puede ser algo neurológico, algo en el corazón, no lo sé, pero necesita ir a un hospital en la ciudad. Por primera vez en 11 años, Magdalena tuvo los recursos para hacerlo. La atención mediática había traído donaciones y había dinero en una cuenta que el padre Anselmo administraba específicamente para las necesidades de Luz María. El viaje a Oaxaca capital fue una odisea. Magdalena, que nunca había salido de San Miguel del Monte en su vida adulta, se encontró navegando un mundo de hospitales, doctores especialistas y tecnología que parecía de ciencia ficción. Los estudios tomaron 3 días y los resultados fueron devastadores. Luz María tenía un problema cardíaco congénito que había pasado desapercibido durante todos estos años. El esfuerzo emocional de las últimas semanas, la atención constante, el encuentro con su madre biológica, todo había puesto una presión extra en un corazón que ya estaba débil. Necesita cirugía, explicó el cardiólogo con esa seriedad que los médicos usan cuando las noticias son malas. Incluso con cirugía no hay garantías. Su condición general, el síndrome de Down, complica las cosas. ¿El riesgo es alto y sin cirugía?, preguntó Magdalena, aunque ya sabía la respuesta. Meses, tal vez un año, si tienes suerte. Esa noche, en el cuarto de hospital donde Luz María dormía conectada a máquinas que pitaban y parpadeaban, Magdalena tuvo una conversación con Dios que era mitad oración, mitad pelea. Para esto me la mandaste, para que la amara durante 11 años y luego me la quitaras, para romperme el corazón 2 veces, una por cada hijo que perdí. Pero entonces miró a Luz María durmiendo con esa paz que nunca la abandonaba ni siquiera en el hospital. Y entendió algo. Esta niña había sido prestada, no regalada. Todos los hijos son prestados. Realmente la vida misma es un préstamo temporal y lo único que podemos hacer es amarlos mientras los tenemos, sabiendo que algún día tendremos que devolverlos. Está bien, susurró finalmente tomando la mano de Luz María entre las suyas. Está bien, si te la tienes que llevar, llévatela. Pero, por favor, dame un poco más de tiempo, solo un poco más. La noticia de la enfermedad de Luz María se esparció rápidamente, y con ella llegó algo inesperado. Rosa apareció en el hospital a la mañana siguiente con los ojos hinchados de llorar durante toda la noche. Traía una bolsa con tamales caseros que había preparado en la madrugada como si la comida pudiera compensar 11 años de ausencia. Vine a ver si puedo ayudar en algo, dijo tímidamente desde la puerta de la habitación. Magdalena, exhausta después de una noche sin dormir en la incómoda silla del hospital, la miró con una mezcla de cansancio y algo que podría ser compasión. «Puede pasar». Rosa se acercó a la cama donde Luz María dormía. La niña se veía tan pequeña, rodeada de cables y máquinas, tan frágil que parecía que podría romperse con un suspiro. «¿Qué dicen los doctores?», preguntó Rosa con voz quebrada. «Que necesita cirugía, que es peligroso, que podría». Magdalena no pudo terminar la frase. Las dos mujeres se quedaron en silencio, unidas por el amor a la misma niña, separadas por 11 años de historia dolorosa. «Yo puedo donar sangre», ofreció Rosa de repente. «Si necesita transfusiones, yo soy su madre. Mi sangre es compatible. Su abuela también puede donar», respondió Magdalena con un énfasis sutil en la palabra abuela, reclamando su lugar en la vida de Luz María. Rosa asintió aceptando la corrección implícita. «Tiene razón. Usted es su madre. Yo solo. Yo solo soy la que la trajo al mundo y no supo qué hacer con el regalo». Fue en ese momento que Luz María despertó. Sus ojos fueron inmediatamente hacia las dos mujeres que representaban las dos mitades rotas de su origen, la que la parió y la que la crió. «Las dos aquí», dijo con esa claridad sorprendente que a veces lograba. Jesús juntó y extendió una mano hacia cada una, invitándolas a acercarse. Magdalena y Rosa, cada una tomando una mano de Luz María, se miraron sobre la cama de hospital. Y en ese momento entendieron algo. Esta niña había sido abandonada para que pudiera unir. Había sido rechazada para que pudiera enseñar aceptación. Había sido considerada menos que para que pudiera mostrarle al mundo lo que significa ser más que suficiente. La cirugía se programó para una semana después. Los mejores cardiólogos del estado ofrecieron operar gratuitamente.
La noticia había llegado tan lejos que incluso médicos de Ciudad de México se ofrecieron a venir como consultores. Durante esa semana de espera, algo hermoso sucedió en San Miguel del Monte. El pueblo entero se movilizó en oración. No solo los católicos en la iglesia, sino también los evangélicos en su templo, los que raramente iban a ningún lado, pero que creían en algo más grande que ellos. Organizaron una vigilia de oración continua. 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el día de la cirugía. La gente se turnaba cada 2 horas, asegurándose de que siempre hubiera alguien orando por Luz María. Sebastián Ruiz, el periodista que había escrito el primer artículo, regresó para documentar todo, pero esta vez no venía solo como observador, venía como creyente, como alguien que había sido transformado por el encuentro con una niña que hablaba el lenguaje de Dios. ¿Puedo participar en la vigilia?, le preguntó al padre Anselmo. Usted pensé que era escéptico de estas cosas. Lo era, pero esa niña me enseñó que el escepticismo es solo miedo disfrazado, miedo de creer en algo más grande que nuestra lógica. El día de la cirugía llegó con un cielo gris que amenazaba tormenta. Magdalena y Rosa acompañaron a Luz María hasta las puertas del quirófano. La niña, sorprendentemente calmada, a pesar de los nervios evidentes de las dos mujeres, le sonrió con esa sonrisa torcida que había conquistado corazones. No tengan miedo, les dijo. Jesús está aquí. Siempre está aquí. Fueron las últimas palabras que pronunció antes de que las puertas del quirófano se cerraran. La cirugía duró 8 horas. 8 horas en las que Magdalena y Rosa se sentaron lado a lado en la sala de espera sin hablar mucho, pero compartiendo el peso del miedo y la esperanza en silencio solidario. En San Miguel del Monte, la iglesia estaba llena hasta reventar. Gente que nunca había rezado junta, ahora oraba al unísono, sus voces creando una sinfonía de fe que parecía subir directo al cielo. El padre Anselmo lideraba el rosario, pero las oraciones eran interrumpidas constantemente por testimonios espontáneos. Yo me burlé de ella cuando era pequeña. Le pedí perdón hace un año. Ahora ruego porque viva para poder ser mejor persona en su presencia. Esa niña me enseñó que mi hijo autista no es una carga, sino una bendición. Por favor, Dios, no te la lleves todavía. Intenté quitarme la vida hace 3 meses. Luz María me abrazó y me hizo sentir que valía la pena vivir. Necesito que sobreviva para poder agradecerle. A las 6 de la tarde, después de 8 horas de cirugía, el cardiólogo salió con expresión seria. Magdalena y Rosa se pusieron de pie tan rápido que casi se caen. La cirugía fue complicada, comenzó el doctor. Hubo momentos en que pensamos que la perdíamos. Su corazón se detuvo 2 veces, pero el silencio que siguió fue interminable, pero logramos estabilizarla. Está viva, está en terapia intensiva. Las próximas 48 horas son críticas, pero tiene oportunidad. Las dos mujeres se abrazaron llorando lágrimas que eran mitad alivio, mitad terror, por las 48 horas críticas que se avecinaban. Cuando les permitieron verla, Luz María estaba rodeada de más que antes, con un tubo en la garganta que respiraba por ella, con cables conectados a cada parte visible de su cuerpo. Se veía tan frágil, tan al borde de la frontera entre este mundo y el siguiente. Magdalena tomó una mano, Rosa tomó la otra y ambas oraron, no con palabras elaboradas, sino con el lenguaje simple del corazón quebrado. Por favor, quédate, susurró Magdalena. Por favor, perdóname, susurró Rosa. Luz María no podía responder, pero sus párpados se movieron ligeramente, como si los estuviera escuchando desde algún lugar muy lejano. Las 48 horas críticas se convirtieron en una semana, luego en 2. Luz María permanecía en coma inducido mientras su cuerpo intentaba sanar de la cirugía invasiva. Los médicos decían que todo se veía bien en los monitores, que los signos vitales eran estables, que el corazón reparado funcionaba como debía, pero no despertaba. A veces el cuerpo necesita más tiempo, explicaban. A veces el trauma es tan grande que la mente se refugia en el sueño profundo hasta que siente que es seguro regresar. En la tercera semana, Magdalena comenzó a perder la esperanza. Su cuerpo, de 82 años, no estaba hecho para dormir en sillas de hospital, para comer de máquinas expendedoras, para vivir bajo luces fluorescentes que nunca se apagaban. Tal vez es hora de dejarla ir, le dijo al padre Anselmo cuando vino a visitarla. Tal vez Dios la quiere allá arriba, donde no hay dolor ni rechazo. O tal vez, respondió el padre con una fe que no sentía, pero que sabía que necesitaba proyectar. Dios la quiere aquí abajo, donde su presencia sigue transformando vidas.
Fue Rosa quien tuvo la idea. Y si le hablamos, los doctores dicen que la gente en coma puede escuchar. Y si le contamos historias, le cantamos, le recordamos por qué debe regresar. Y así comenzó una nueva vigilia ya no solo de oración, sino de historias. Magdalena le contaba sobre los 11 años que habían pasado juntas, las mañanas en la capilla, los viernes en el atrio de la iglesia, las personas que había tocado, las vidas que había cambiado. Rosa le contaba sobre los 11 años que se había perdido, los remordimientos, las pesadillas, las veces que había visto niñas de su edad y había imaginado cómo sería Luz María. Le pedía perdón de 1000 formas diferentes. Le prometía que si despertaba nunca más la abandonaría, ni siquiera en pensamiento. El padre Anselmo venía a leerle pasajes de la Biblia, especialmente los que hablaban de milagros, de sanación, de resurrección. Sebastián Ruiz venía a contarle cómo su artículo había cambiado vidas, cómo había recibido cartas de todo el mundo de personas que habían sido tocadas por su historia. Y los habitantes de San Miguel del Monte venían en turnos, cada uno contando su testimonio de cómo Luz María los había afectado. Fue en la 4ª semana, durante una tarde lluviosa, cuando sucedió el milagro que todos esperaban. Magdalena estaba sola con Luz María cantándole una canción de cuna que solía cantarle cuando era pequeña. Era una canción simple sobre estrellas y ángeles y el amor de Dios que nunca termina. A mitad de la segunda estrofa, sintió un apretón en su mano, tan suave que al principio pensó que lo había imaginado. Pero entonces vino otro más fuerte. Luz María, mi niña. Los párpados de Luz María temblaron. Lentamente, como si estuviera levantando un peso enorme, se abrieron. Sus ojos tardaron un momento en enfocar, pero cuando lo hicieron, fueron directamente a Magdalena. Y entonces, con el tubo todavía en la garganta que le impedía hablar, hizo algo que no necesitaba palabras. Sonrió. Esa sonrisa torcida, imperfecta, hermosa, que había estado ausente durante un mes. Magdalena gritó por los doctores, las enfermeras, cualquiera que pudiera escucharla. Despertó, mi niña, despertó. El cuarto se llenó de personal médico, todos sorprendidos, todos emocionados. Comenzaron a hacer evaluaciones, a verificar reflejos, a revisar que todo funcionara correctamente. Y mientras hacían sus evaluaciones profesionales, Luz María mantenía sus ojos en Magdalena como si la anciana fuera su ancla a este mundo, la razón por la que había decidido regresar. Cuando finalmente le quitaron el tubo de la garganta después de verificar que podía respirar por sí misma, las primeras palabras de Luz María fueron: «Vi a Jesús». Todos en el cuarto se quedaron quietos. «¿Qué viste, mi amor?», preguntó Magdalena con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hermoso, tan hermoso», me dijo, «te vía. Todavía tienes trabajo», me mandó de regreso. El doctor, un hombre de ciencia que había dedicado su vida a la medicina basada en evidencia, sintió un escalofrío. Había visto muchas recuperaciones en su carrera, pero nunca una que viniera acompañada de una sensación tan fuerte de que algo más allá de la medicina estaba operando. La noticia de que Luz María había despertado se esparció como reguero de pólvora. En San Miguel del Monte, las campanas de la iglesia repicaron en celebración. La gente salió a las calles abrazándose, llorando, agradeciendo. Rosa llegó corriendo al hospital, casi atropellando a las enfermeras en su prisa por llegar a la habitación. Cuando vio a Luz María despierta, sentada en la cama tomando agua por un popote, cayó de rodillas. «Gracias, Dios. Gracias. Gracias, gracias». Luz María extendió su mano hacia Rosa con ese gesto de invitación que era su forma de decir: «Ven aquí». Y cuando Rosa se acercó, la niña le dijo algo que la madre biológica necesitaba escuchar. Jesús dice: «El pasado es pasado. Ahora es ahora. Puedes empezar de nuevo». La recuperación de Luz María fue lenta, pero constante. Pasó 2 meses más en el hospital, aprendiendo a vivir con su corazón reparado, ganando fuerza, reaprendiendo a caminar después de tanto tiempo en cama. Y durante esos 2 meses, algo hermoso creció entre Magdalena y Rosa. No era exactamente amistad, porque el pasado era demasiado complicado para eso, pero era algo más profundo, una alianza de 2 mujeres unidas por el amor a la misma niña extraordinaria. Acordaron con la mediación del padre Anselmo y un trabajador social comprensivo un arreglo único. Luz María seguiría viviendo con Magdalena porque era su hogar, su refugio, su puerto seguro. Pero Rosa podría visitarla 2 veces por semana,
construyendo lentamente una relación que 11 años de ausencia habían hecho imposible. No puedo recuperar lo que perdí, le dijo Rosa a Magdalena un día mientras veían a Luz María dormir. Pero tal vez pueda construir algo nuevo, no como su madre, porque ese eres tú, pero ¿cómo? No sé, como alguien que la ama y que está aprendiendo a vivir con sus errores. Todos estamos aprendiendo a vivir con nuestros errores, respondió Magdalena con una sabiduría que solo da la edad. La diferencia es que algunos tienen el valor de enfrentarlos. Cuando finalmente llegó el día del alta hospitalaria, había una caravana esperando para llevar a Luz María de regreso a San Miguel del Monte. El pueblo entero había organizado una celebración. Banderines colgaban de casa en casa. Había una banda de música preparada y habían decorado el camino desde la entrada del pueblo hasta la casita de Magdalena con flores de papel, de todos los colores. Era como el regreso de una reina, o mejor aún, como el regreso de alguien que le había recordado al pueblo lo que realmente importaba. Cuando el auto entró al pueblo y Luz María vio toda la celebración, sus ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de algo que no tenía nombre. Tal vez gratitud, tal vez asombro, tal vez simplemente amor puro. La llevaron directamente a la iglesia, donde el padre Anselmo tenía preparada una misa de acción de gracias. El templo estaba tan lleno que la gente se desbordaba hasta la calle, todos queriendo ser parte de este momento, todos queriendo agradecer al cielo por el milagro que habían presenciado. Durante la homilía, el padre Anselmo habló sobre los caminos misteriosos de Dios, sobre cómo a veces Él elige a los más pequeños, a los más vulnerables, a los que el mundo descarta para mostrar su poder más grande. Luz María fue abandonada en una capilla hace 12 años. Sus padres pensaron que le estaban dando una sentencia de muerte, pero Dios estaba escribiendo una historia diferente, una historia sobre cómo el rechazo puede convertirse en aceptación, sobre cómo la debilidad puede convertirse en fortaleza, sobre cómo una niña que no habla el lenguaje de los hombres puede hablar el lenguaje de Dios con tanta fluidez que transforma a todos los que la escuchan. Hoy celebramos no solo su recuperación física, celebramos lo que ella representa, la esperanza de que ninguno de nosotros es descartable, de que todos tenemos propósito, de que el amor siempre, siempre vence. Después de la misa hubo una fiesta en la plaza. Había comida que cada familia del pueblo había traído, música, baile, risas. Era una celebración que no solo festejaba el regreso de Luz María, sino el renacimiento de un pueblo que había aprendido a ver con los ojos del corazón. Luz María, todavía débil pero sonriente, estaba sentada en una silla decorada como un trono improvisado. Los niños venían a abrazarla, a darle dibujos, a contarle cuánto la habían extrañado. Uno de ellos, el mismo niño que la había empujado años atrás, se acercó con los ojos bajos, cargando una muñeca de trapo que claramente había hecho él mismo, torpe, pero con esfuerzo evidente. Luz María dijo con voz temblorosa: «Yo fui muy malo contigo antes. Nunca te pedí perdón bien. Esta muñeca la hice para ti». No es muy bonita, pero Luz María tomó la muñeca y la abrazó como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Luego tomó la mano del niño y dijo: «Perdonado. Todos perdonados. Jesús, perdona, yo perdono». El niño comenzó a llorar y abrazó a Luz María con una fuerza que hablaba de años de culpa finalmente liberada. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel del Monte, pintando el cielo de naranjas y rosas, Magdalena observaba la escena desde un rincón. Su cuerpo estaba cansado, más cansado de lo que había estado en toda su vida. Los 2 meses en el hospital la habían envejecido 10 años. Pero su corazón estaba en paz porque había cumplido la misión que Dios le había encomendado: cuidar de esta niña, amarla, protegerla y mostrarle al mundo que valía la pena. El padre Anselmo se acercó a ella. «Debe estar orgullosa, doña Magdalena». «Orgullosa no, agradecida sí. Dios me dio una segunda oportunidad de ser madre cuando pensé que esa parte de mi vida había terminado. Me dio propósito cuando me sentía inútil. Me dio amor cuando me sentía sola. Ella la salvó a usted tanto como usted la salvó a ella, más ella me salvó más. Dale like si esta historia te ha conmovido. Compártela para que llegue a más corazones que necesitan recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Y suscríbete porque lo que viene en el final te dejará sin aliento. Los siguientes 5 años fueron los más hermosos de la vida de Luz María. Su salud se estabilizó con medicamentos y chequeos regulares.
Nunca sería una niña normal por los estándares del mundo, pero había encontrado algo mejor que la normalidad. Había encontrado su propósito. Continuó con sus viernes en el atrio de la iglesia, pero ahora con una estructura más organizada. El padre Anselmo había construido un pequeño pabellón con donaciones, un lugar techado con bancas donde la gente podía sentarse cómodamente mientras esperaba su turno para hablar con Luz María. Ya no venía solo gente del pueblo o de los alrededores, venían de todo México y a veces de otros países. Gente que había visto los reportajes, que había leído los artículos, que había escuchado de la niña que hablaba el lenguaje de Dios. Y Luz María los recibía a todos con la misma paciencia, con el mismo amor incondicional. No discriminaba entre el rico y el pobre, entre el educado y el analfabeto, entre el devoto y el escéptico. Para ella todos eran hijos de Dios que necesitaban ser vistos, escuchados, amados. Su forma de consejería seguía siendo única. Raramente daba consejos con palabras. A veces solo escuchaba. A veces tomaba las manos de la persona y rezaba en silencio. A veces decía una sola frase que parecía venir de algún lugar más allá de ella misma. Un empresario exitoso vino desde Monterrey, agobiado por la depresión, a pesar de tener todo lo que el dinero puede comprar. Después de media hora con Luz María, en la que ella solo lo miró con esos ojos profundos y le dijo, «Tu alma tiene hambre, pero le das piedras». El hombre comenzó un proceso de transformación que lo llevó a donar la mitad de su fortuna y a dedicarse a trabajos humanitarios. Una mujer que había perdido a su hijo en un accidente y no podía perdonarse por no haber estado ahí, vino buscando no sabía qué. Luz María la abrazó y le susurró, «Tu hijo está con Jesús, está feliz. Dice que no llores más». La mujer no sabía si creer en esas palabras, pero algo en la forma en que Luz María las dijo con tal certeza le dio la paz que 3 años de terapia no habían logrado. Un adolescente que luchaba con su identidad sexual, rechazado por su familia religiosa, vino esperando juicio. Luz María lo miró y dijo, «Dios no hace errores. Tú eres como debes ser. Él te ama. Exactamente así». El joven lloró durante 1 hora en los brazos de esta niña que le había dado en 10 segundos la aceptación que su propia familia le negaba. Sebastián Ruiz continuó documentando todo, pero ya no como periodista, sino como testigo. Había escrito 2 libros sobre Luz María, el primero sobre su abandono y rescate, el segundo sobre su enfermedad y recuperación. Ambos se habían vuelto bestsellers internacionales. El dinero de los libros iba a un fondo administrado por el padre Anselmo, usado para ayudar a otras familias con niños con necesidades especiales. Se había construido un centro de terapia en el pueblo. Se habían entrenado maestros especializados. Se habían creado programas de apoyo para padres. San Miguel del Monte se había transformado de un pueblo olvidado en un faro de esperanza. Ya no era raro ver a niños con síndrome de Down jugando en las calles, totalmente integrados, totalmente aceptados. El pueblo había aprendido la lección que Luz María había venido a enseñar, que la diferencia no es deficiencia, que la vulnerabilidad no es debilidad, que todos tenemos algo que aportar. Magdalena, ahora de 87 años, había envejecido con gracia. Su cuerpo estaba más débil, caminaba con bastón, se cansaba fácilmente, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Rosa había cumplido su promesa de ser parte de la vida de Luz María. Venía religiosamente 2 veces por semana y con el tiempo había desarrollado una relación genuina con su hija biológica. No era la relación madre e hija tradicional, pero era real, era honesta, era sanadora para ambas. Su hijo mayor, el que supuestamente habían protegido al abandonar a Luz María, había conocido finalmente a su hermana. El encuentro había sido transformador. Ver a esta hermana a la que nunca conoció, ver la bondad pura que emanaba de ella, lo había sacudido de la vida destructiva que llevaba. Ahora estaba limpio. Trabajaba en el centro de terapia que se había construido, ayudando a otros niños especiales como un acto de redención por todos los años perdidos. Incluso Jacinto, el padre que había sido demasiado cobarde para quedarse, había aparecido un día. No pidió perdón con palabras grandilocuentes. Simplemente se arrodilló frente a Luz María y lloró. Y ella, con esa capacidad ilimitada de perdón que la caracterizaba, lo abrazó y le dijo, «Papá también perdonado. Fue suficiente». No borró los años de ausencia, pero abrió una puerta hacia algo parecido a la sanación.
Cuando Luz María cumplió 17 años, el pueblo organizó una celebración masiva. No solo era su cumpleaños, era una celebración de todo lo que había logrado, de todas las vidas que había tocado, de todo el amor que había multiplicado. Habían venido personas de todo el país. El atrio de la iglesia estaba decorado con miles de flores. Había música, había testimonios de gente que quería compartir cómo Luz María había cambiado sus vidas, pero la celebración fue interrumpida por algo que nadie esperaba. Luz María en medio de la fiesta de repente se puso pálida. Se tambaleó llevándose una mano al pecho. Magdalena la vio y corrió hacia ella con una velocidad que su cuerpo viejo no debería tener. ¿Qué pasa, mi amor? Es tu corazón. Luz María negó con la cabeza, pero había algo en sus ojos, algo que Magdalena reconoció porque lo había visto antes, la mirada de alguien que está viendo más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Él me llama, murmuró Luz María. Jesús me llama. Dice que mi trabajo aquí terminó. No, no, susurró Magdalena con desesperación. No, todavía no. Todavía eres tan joven, todavía hay tanto que hacer. Luz María tomó el rostro de Magdalena entre sus manos torpes pero cariñosas. Tú me enseñaste todo, me enseñaste a amar. Ahora otros enseñarán lo que aprendieron de mí. Así funciona el amor. Se multiplica, no se acaba. El padre Anselmo se acercó corriendo. Llamamos una ambulancia. Pero Luz María negó con la cabeza. No, hospital, aquí quiero quedarme aquí con mi familia. La llevaron a su casita, a la cama donde había dormido todas las noches durante 15 años. Magdalena se acostó a su lado, abrazándola como había hecho cuando era pequeña. Rosa se sentó al otro lado tomando su mano. Jacinto y el hijo mayor estaban a los pies de la cama. El padre Anselmo estaba cerca con sus ornamentos sacerdotales, preparado para dar los últimos ritos. Afuera, el pueblo entero se había reunido, no en pánico, no en caos, sino en oración silenciosa. Porque todos sabían que esto no era un final trágico, era una graduación, un regreso a casa. Luz María pasó sus últimas horas consciente, hablando más de lo que había hablado en toda su vida, como si las palabras que había guardado durante años finalmente necesitaran salir. Gracias, abuela, le dijo a Magdalena. Me salvaste, me amaste cuando nadie más lo hizo. Tú me salvaste a mí, respondió Magdalena con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mamá Rosa dijo volviéndose hacia su madre biológica, gracias por darme vida y gracias por tener el valor de volver. El perdón sana todo. Rosa no podía hablar. Solo lloraba mientras besaba la mano de su hija una y otra vez. Papá, hermano, los amo. Familia es familia, sin importar cuánto tiempo estuvimos separados. A su padre y hermano se le rompió el corazón de una forma que necesitaban que se rompiera, de una forma que los abriría finalmente al amor que habían rechazado por tanto tiempo. Padre Anselmo, gracias por creer en mí, por defender a abuela cuando quería adoptarme, por nunca dudar de que Dios tenía un plan. El sacerdote solo asintió, incapaz de formar palabras a través de las lágrimas. Y entonces, mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de él, Luz María sonrió con esa sonrisa torcida que había conquistado miles de corazones. Lo veo, veo a Jesús, está aquí. Dice que estoy lista para ir a casa. ¿Qué más dice? Preguntó Magdalena con una voz que era mitad curiosidad, mitad despedida. Dice que yo nunca fui diferente. Dice que todos somos especiales a sus ojos. Dice que el mundo necesita recordar eso. Dice que hizo una pausa como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Dice que nos vemos pronto, pero no demasiado pronto. Dice que todavía tienes trabajo, abuela. No quiero trabajo sin ti. El trabajo es amar y el amor nunca termina. Yo seguiré amándote desde allá. Tú seguirás amándome desde aquí. No es un adiós, es un hasta luego. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Su respiración se hizo más lenta, más superficial. El padre Anselmo comenzó las oraciones de los últimos ritos, su voz quebrándose con cada palabra. Luz María susurró Magdalena junto a su oído. Te amo, siempre te amaré. Fuiste mi segunda oportunidad, mi regalo, mi tu hija, completó Luz María con el último aliento de fuerza. Y tú fuiste mi mamá, mi verdadera mamá. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. Y con eso, con una paz que llenó la habitación como una presencia tangible, Luz María cerró sus ojos por última vez. No hubo lucha, no hubo dolor, solo una transición suave, como si simplemente se estuviera durmiendo después de un día largo y lleno de amor. Afuera, en el momento exacto en que su corazón dejó de latir, comenzó a llover suavemente.
una tormenta, sino una lluvia gentil que parecía lágrimas del cielo, como si el universo entero estuviera llorando la pérdida de una de sus criaturas más puras. El funeral de Luz María fue diferente a cualquier otro que San Miguel del Monte hubiera visto. No fue una ceremonia de tristeza, sino de celebración. Sí, había lágrimas, muchas lágrimas, pero también había testimonios, risas al recordar sus momentos especiales y una sensación palpable de que algo sagrado había tocado sus vidas. Miles de personas vinieron de todo México y más allá. El pueblo pequeño no podía contenerlos a todos. Así que la gente acampó en las montañas, en los campos, donde pudiera. Todos querían despedirse de la niña que les había enseñado a ver con el corazón. El ataúd estaba cubierto de flores, pero Magdalena había insistido en algo especial, que pusieran el muñeco de trapo que Luz María había cargado desde la noche que fue abandonada. El mismo que había estado con ella en la capilla hace 17 años. Era un símbolo de todo su viaje, del abandono al amor, de la soledad a la conexión, del rechazo a la aceptación total. Durante el funeral, el padre Anselmo dio una homilía que sería recordada y citada durante generaciones. Hoy no enterramos una tragedia. Hoy celebramos un milagro viviente. Luz María vino a este mundo en circunstancias que cualquiera llamaría desafortunadas. Nació con una condición que muchos consideran una discapacidad. Fue abandonada por quienes debieron amarla más, pero Dios escribió una historia diferente. Usó lo que el mundo llama debilidad para mostrar su fortaleza. Usó lo que el mundo llama limitación para mostrar posibilidades infinitas. Usó el silencio de una niña para hablar más fuerte que 1000 sermones. Luz María nos enseñó que el amor no necesita palabras perfectas. Nos enseñó que el perdón no tiene límites. Nos enseñó que cada vida, sin importar cuán diferente parezca, tiene un propósito divino. Nos enseñó que lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cuánto amor damos mientras estamos aquí. Y nos enseñó la lección más importante de todas, que Jesús habita en los lugares más inesperados, en los descartados, en los rechazados, en los que el mundo considera menos que porque es en la vulnerabilidad donde Dios se revela con más claridad. Sebastián Ruiz también habló no como periodista, sino como uno de los miles que había sido transformado por conocer a Luz María. Yo llegué a San Miguel del Monte hace 6 años como escéptico. Buscaba una historia, tal vez un fraude que exponer. En cambio, encontré la verdad más profunda que he conocido, que el amor es real, que los milagros suceden y que a veces Dios elige a una niña con síndrome de Down para recordarnos quiénes somos realmente. Luz María no podía leer ni escribir, apenas podía hablar, pero entendía el idioma del alma mejor que cualquier filósofo. Vivió 17 años, pero en ese tiempo tocó más vidas que la mayoría de nosotros tocaremos en 80. Su vida fue corta, pero completa, porque la completitud no se mide en años, sino en amor. Y ella amó más en 17 años que la mayoría de nosotros. Amaremos en toda una vida. Rosa también habló con una voz temblorosa, pero decidida a decir públicamente lo que había cargado en secreto durante años. Yo soy la madre que la abandonó. Soy la cobarde que la dejó en una capilla para que muriera. Durante 11 años viví en un infierno de culpa y entonces, por gracia de Dios, tuve una segunda oportunidad. Mi hija me perdonó cuando no merecía perdón. Me amó cuando debió odiarme. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el pasado no define el futuro, que el amor puede sanar cualquier herida. Si hay otras madres aquí que han abandonado a sus hijos, que han rechazado a sus bebés por ser diferentes, quiero que sepan, sus hijos son regalos, no cargas. Son bendiciones, no maldiciones. Y nunca es demasiado tarde para volver, para pedir perdón, para empezar de nuevo. Tú, gracias, Luz María, por enseñarme a ser madre. Aunque nunca pude serlo completamente para ti, me enseñaste lo que significa amar sin condiciones. Eso es un regalo que llevaré conmigo el resto de mi vida. Pero fue Magdalena quien dio el testimonio final. El que rompió todos los corazones presentes, se levantó lentamente, apoyándose en su bastón con 87 años de vida escritos en cada arruga de su rostro. Caminó hacia el ataúd rugada sobre la madera pulida. Mi luz, María, mi niña, mi regalo de Dios. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto de la iglesia todos podían escucharla. Hace 17 años yo estaba muriendo de soledad. Había perdido todo, mi esposo, mis hijos, mi propósito. Y entonces, una mañana fría, encontré un bulto de cobijas en una capilla vieja. Encontré a ti.
Todos decían que yo era una santa por recogerte, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste una razón para despertar cada mañana. Me diste un propósito cuando pensé que mi vida había terminado. Me diste amor cuando me sentía completamente sola. Fuiste mi hija en todos los sentidos que importan. No te llevé en mi vientre, pero te llevé en mi corazón cada segundo de cada día durante 17 años y seguiré llevándote ahí hasta que nos volvamos a encontrar. Hizo una pausa limpiándose las lágrimas con un pañuelo desgastado. La gente dice que eres especial porque Dios te hizo diferente, pero yo digo que eres especial porque Dios te hizo exactamente como debía ser, perfecta en tu imperfección, completa en tu aparente incompletitud, sabia en tu supuesta simplicidad. Me enseñaste que el amor verdadero no mira las apariencias. Me enseñaste que perdonar es liberarse. Me enseñaste que Dios habla en silencios tanto como en palabras. Me enseñaste que cada vida tiene valor, sin importar cuán diferente parezca. Y me enseñaste la lección final, que amar vale la pena aunque duela, que el dolor de perderte es el precio de haberte tenido, y pagaría ese precio 1000 veces más, porque conocerte, amarte, criarte fue el honor más grande de mi vida. Se inclinó sobre el ataúd fría de luz María una última vez. Hasta luego, mi niña. No es adiós porque sé que nos volveremos a ver. Jesús me lo prometió a través de ti. Mientras tanto, seguiré haciendo lo que me enseñaste. Amar sin condiciones, perdonar sin límites, ver a Dios en cada persona que el mundo desecha. Gracias por elegirme como tu mamá. Fue el regalo más grande que la vida me pudo dar. Cuando terminó, el silencio en la iglesia era absoluto. No había un solo ojo seco. Incluso los hombres más duros, los que se enorgullecían de nunca llorar, estaban llorando sin vergüenza. El entierro fue en el cementerio del pueblo, en una tumba que daba vista a las montañas que Luz María tanto amaba. La lápida llevaba una inscripción simple que Magdalena había escogido. Luz María. Vino al mundo diferente. Jesús la hizo extraordinaria. Amó sin palabras, sanó sin medicinas, enseñó sin diplomas. El mundo la despreciaba, pero Dios la eligió. Debajo había una segunda inscripción más pequeña. Quien da sin tener recibirá sin medir. Después del entierro, cuando todos se habían ido y el sol comenzaba a ponerse, Magdalena se quedó sola junto a la tumba. Sus piernas viejas apenas podían sostenerla, pero no quería irse todavía. Ya sé lo que me dijiste, mi amor, le habló a la tierra recién movida. Que todavía tengo trabajo, que el amor nunca termina, que nos veremos pronto, pero no demasiado pronto. Sonrió a través de las lágrimas. Siempre fuiste más sabia que yo. Está bien, seguiré adelante. Seguiré amando a los niños que el mundo rechaza. Seguiré enseñando lo que me enseñaste hasta que sea mi turno de ir a casa. Se levantó con dificultad, besó sus dedos y los puso sobre la lápida. Te amo, mi Luz María. Siempre te amaré. Y con eso caminó lentamente de regreso al pueblo, donde su trabajo continuaría. 5 años después, el Centro Luz María para Niños Especiales era ahora una realidad impresionante. Lo que había comenzado como un pequeño salón con 2 terapistas, había crecido hasta convertirse en una institución de 3 edificios con programas completos: terapia física, ocupacional, del habla, educación especial, apoyo psicológico para familias y programas de integración comunitaria. Pero más importante que los edificios era el cambio cultural que había generado. San Miguel del Monte se había convertido en un modelo internacional de inclusión. Niños con síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otras condiciones eran completamente integrados en la vida del pueblo. Jugaban en las mismas canchas, iban a las mismas escuelas con apoyo apropiado, participaban en las mismas fiestas. El pueblo que una vez había rechazado a Luz María, ahora era conocido mundialmente como el pueblo del amor incondicional. Magdalena, ahora de 92 años, seguía activa en el centro, aunque su cuerpo le pedía descanso. Cada mañana llegaba con su bastón, saludaba a cada niño por su nombre y pasaba horas simplemente estando presente, dando lo que Luz María le había enseñado a dar: amor sin condiciones. Rosa también trabajaba en el centro, ayudando a otras madres que luchaban con aceptar a sus hijos especiales. Su testimonio de abandono y redención había ayudado a docenas de familias a no repetir su error. Había creado un grupo de apoyo llamado Nunca es demasiado tarde, donde padres que habían rechazado a sus hijos especiales podían encontrar sanación y guía para reconectar. El hijo mayor de Rosa,
que ahora tenía 30 años, dirigía el programa de deportes adaptados del centro. Había encontrado su vocación ayudando a niños como su hermana. Y aunque ella nunca conoció realmente a la Luz María adulta, su memoria lo guiaba cada día. Sebastián Ruiz había escrito un tercer libro, El legado de Luz María, como una niña cambió un pueblo y tocó el mundo. Las regalías iban completamente al centro, asegurando que el trabajo continuara. Cada año, en el aniversario de la muerte de Luz María, el pueblo organizaba una celebración que llamaban el Día del Amor Incondicional. Miles de personas venían de todas partes para participar en misas, talleres, testimonios y simplemente para recordar a la niña que les había enseñado a ver diferente. Fue durante una de estas celebraciones en el 5º aniversario, cuando Magdalena finalmente recibió su llamado a casa. Estaba sentada en el atrio de la iglesia, en el mismo lugar donde Luz María solía sentarse los viernes, cuando sintió una paz profunda envolver su cuerpo cansado. Cerró los ojos por un momento y cuando los abrió vio algo que la hizo sonreír con una alegría que no había sentido en 5 años. Luz María estaba ahí, no como un fantasma, sino como una presencia real, brillante, radiante. Tenía la misma edad que cuando murió, pero había algo diferente. No había torpeza en sus movimientos, no había confusión en sus ojos. Era Luz María, pero completa, perfecta, glorificada. Mi niña, susurró Magdalena. Mamá, respondió Luz María con una claridad perfecta, con una voz que nunca había logrado en vida. Jesús dice que ya terminaste tu trabajo. Dice que es hora de venir a casa. Ahora, ahora. No tengas miedo. Es hermoso aquí y hay tanta gente esperándote. Tu esposo, tus hijos, todos los que amaste. Magdalena miró alrededor del atrio, viendo a las personas que habían venido para la celebración, los niños jugando, el centro que llevaba el nombre de su hija funcionando a plena capacidad. Estarán bien sin mí. Plantaste semillas que seguirán creciendo. El amor que diste seguirá multiplicándose. Ellos estarán bien y tú estarás mejor. Magdalena asintió, sintiéndose más liviana que nunca, como si su cuerpo de 92 años se estuviera volviendo aire. Me vas a llevar tú. Luz María extendió su mano perfecta y fuerte. Siempre, mamá, como tú me llevaste a mí durante 17 años, ahora es mi turno de llevarte a ti. El padre Anselmo, que había estado dando la misa de conmemoración, notó algo extraño. Magdalena estaba sentada en el atrio con los ojos cerrados y una sonrisa en el rostro que parecía iluminar todo su ser. Se acercó corriendo con el corazón, sabiendo antes que la mente lo que había sucedido. Doña Magdalena, pero sabía que ya no estaba ahí. El cuerpo sí, sentado pacíficamente en la silla con las manos dobladas en el regazo. Pero Magdalena se había ido, llevada a casa por la hija que había amado más que a su propia vida. No hubo pánico ni caos. Cuando la gente se dio cuenta de lo que había sucedido, en lugar de gritar o llorar histéricamente, comenzaron a cantar. Cantaron las mismas canciones de cuna que Magdalena solía cantarle a Luz María. Cantaron himnos de celebración, no de tristeza, porque entendían que esto no era un final, era una reunión. Era una abuela encontrándose con su nieta después de 5 años de separación. Era amor que trasciende la muerte, que continúa más allá del velo, que nunca, nunca termina. El funeral de Magdalena fue una celebración de una vida vivida, 92 años de amor, de servicio, de fe inquebrantable y los últimos 17 años dedicados completamente a una niña que el mundo había rechazado, pero que ella había elegido amar. La enterraron junto a Luz María, como había pedido en su testamento. Las dos lápidas juntas contaban una historia completa. La niña abandonada y la anciana que la rescató, unidas en vida y en muerte, ahora reunidas en la eternidad. En la lápida de Magdalena grabaron las palabras que ella misma había escogido. Magdalena Cruz encontró a una niña que nadie quería. Jesús le dio la familia que había perdido. Amó cuando el mundo rechazaba. Ahora está en casa con su hija, donde el amor nunca termina. Epílogo. 20 años después, el Centro Luz María ya no era solo un centro, era un movimiento internacional. Había centros Luz María en 30 países, todos basados en los mismos principios que una niña con síndrome de Down y una anciana humilde habían demostrado en un pueblito olvidado de Oaxaca que el amor incondicional transforma todo. San Miguel del Monte era ahora un destino de peregrinación. La capilla vieja donde Luz María fue abandonada había sido restaurada y convertida en un santuario. Miles de personas venían cada año a orar ahí,
a pedir por sus propios hijos especiales, a encontrar fuerza para no rendirse. La casa humilde donde Magdalena y Luz María habían vivido era ahora un pequeño museo. Conservaba todo como estaba. El altar improvisado, el petate donde dormían, las pocas pertenencias que habían compartido. Pero más que objetos, conservaba una sensación, una presencia de amor que tocaba a cada visitante. Rosa, ahora de 70 años, daba tours voluntarios del museo, contando su historia de abandono y redención una y otra vez, sin cansarse nunca, porque sabía que cada vez que la contaba salvaba a otro niño de ser abandonado. La historia de Luz María se había convertido en libros, películas, documentales, pero más importante, se había convertido en inspiración para cambios de políticas públicas en todo el mundo. Países que antes institucionalizaban a niños con discapacidades, ahora creaban programas de inclusión. Familias que antes se avergonzaban de sus hijos especiales, ahora los celebraban. Iglesias de todo el mundo, cuando se hablaba de santos modernos, de personas que habían vivido el Evangelio de manera radical, inevitablemente se mencionaba el nombre de Luz María, la niña que fue despreciada al nacer por ser diferente, pero que Jesús usó para cambiar el mundo, porque al final su vida demostró la verdad más profunda del cristianismo, que Dios elige a los débiles para avergonzar a los fuertes, que los últimos serán primeros que los reyes. Fin, si esta historia tocó tu corazón, es porque Dios te está llamando a ver diferente. Cada niño que el mundo llama diferente es en realidad un regalo esperando ser descubierto. Cada persona con discapacidad es un maestro disfrazado, enviado para enseñarnos lo que realmente importa. Dale like si crees en el poder del amor incondicional. Comparte esta historia para que llegue a padres que están considerando abandonar a sus hijos especiales para recordarles que lo que el mundo ve como carga, Dios ve como bendición. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo, especialmente a través de las personas más inesperadas. Porque la historia de Luz María no es solo su historia, es la historia de todos nosotros. Todos hemos sido rechazados. Todos necesitamos amor incondicional. Todos buscamos a alguien que nos vea no como somos, sino como Dios nos ve. Y a veces esa persona llega en la forma de una niña con síndrome de Down, que no puede hablar bien, pero que habla el lenguaje de Dios con perfecta fluidez. La despreciaron al nacer por ser diferente. Pero Jesús no solo cambió su vida, la usó para cambiar millones de vidas más. Porque así funciona el amor de Dios. Toma lo roto y lo hace hermoso.